gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola y bienvenidos a la segunda parte de esta serie de 5 podcasts que vamos a grabar sobre la IG Farben. Ya si habéis escuchado el primero, pues sabéis un poquito de qué va a ir, y si no, pues animo a escucharlo antes de seguir con este. Sabéis que IG es como un acrónimo de conjunto de empresas, de conglomerado de empresas, y Farben pues ya intentaremos ver hoy. Si no, hoy en el próximo episodio explicaré de dónde sale el apelativo Farben. Vamos a hablar de la historia de una serie de empresas alemanas que se unieron en un momento dado para, como explicábamos en el anterior podcast, un resumillo, para reducir los costes de la guerra económica que estaban teniendo en cuenta por los tintes, y bueno, que en un momento dado pues entraron de lleno en la Primera Guerra Mundial, primero como para intentar producir salitre con el que pues vencer el problema que estaba teniendo Alemania por la falta de este elemento necesario para producir los abonos, luego posteriormente para la producción de petróleo, y como ya que no sobraba cloro y otros elementos de la producción de colorantes, pues los vamos a utilizar para hacer armas químicas. En fin, acabó la Primera Guerra Mundial y vamos a seguir con este podcast, que creo que el resumen me ha quedado regularcillo, pero bueno, sirve un poquito de recordatorio, donde vamos a ver esa Alemania de posguerra después de la Primera Guerra Mundial y el sueño del señor Bosch. Recuerdo que Alemania había conseguido salvar su industria gracias a un acuerdo en el que pues entregaría tecnología y fórmulas y técnicos a cambio de que no se destruyesen las fábricas alemanas más importantes. Bueno, lo hemos dicho antes, había una cláusula del Tratado de Versalles que establecía que los países aliados no tenían que devolver la propiedad industrial alemana confiscada, y bueno, eso cuando se planteó, cuando lo leyeron los empresarios de la IG, pues la verdad que les chocó un poco, ¿verdad? Los dejó un poquito en shock. Pero al menos estaban seguros de que las plantas y las patentes confiscadas no podrían utilizarse para crear una competencia seria en el mercado de colorantes de posguerra. Y me diréis, ¿cómo? Pues si has dicho tú que les van a dar tecnología y técnico y demás. Vale. Al personal no alemán de sus plantas extranjeras nunca se le había confiado las informaciones técnicas vitales ni los conocimientos técnicos. Podéis quedaros con la fábrica, podéis quedaros técnicos. Es como la famosa fórmula de Coca-Cola. Las fábricas están en todo el mundo, pero el sirope se hace específicamente en Atlanta y de allí luego se distribuye. Bueno, las patentes extranjeras, cuando se habían hecho, se habían redactado intencionalmente de forma que solo aquellos con los conocimientos técnicos pudieran utilizarlas. Los franceses habían resuelto su problema asociándose, lo hemos dicho antes, con las compañías IG para fabricar colorantes en Francia, una oportunidad que les brindó el acuerdo que había llevado a cabo Bosch con el señor Frossard en Versalles. Los estadounidenses, por su parte, intentaron al principio desarrollar una industria nacional de colorantes por su cuenta, sin los alemanes. Los organismos de armamento de los Estados Unidos seguían creyendo que una industria estadounidense de colorantes fuerte e independiente era atento y fundamental para autodefensa, y lo estaban diciendo los organismos encargados de armamento del ejército. DuPont, la principal esperanza de este organismo, en este caso el Army Ordnance, creo que lo he dicho bien, gastó grandes sumas de dinero en un intento inútil, por otro decirlo, de fabricar colorantes según las especificaciones de las patentes alemanas que habían sido confiscadas. Sin embargo, como dijo Irénée Dupont, presidente de la empresa, un químico corriente no podría usarlas. Estaban pensadas para químicos alemanes que se pasaban la vida en el campo de los colorantes. Finalmente se decidió tantear a Carl Bosch, el más internacional de los hombres de la IG, sobre una posible empresa conjunta DuPont-IG de colorantes.
Un ejecutivo de DuPont se reunió con Bosch en París en noviembre del 19, pero Bosch se mostró totalmente desinteresado. Desechó la propuesta con la explicación de que no tenía libertad para actuar en un acuerdo sobre colorantes sin la aprobación unánime de todas las demás compañías que formaban este trust que decíamos antes, la IG, ¿vale? Al parecer, DuPont no se encontraba en la misma posición de fuerza negociadora que los franceses. Las fábricas de colorantes de Alemania ya no estaban amenazadas de ser destruidas en virtud de la disposición del desarme que había establecido Versalles. Quizá de igual importancia, DuPont no tenía a Froissart para poder hacer llevar a cabo las negociaciones. Como DuPont no podía obtener los conocimientos técnicos críticos de los colorantes alemanes mediante un acuerdo de asociación, recurrió, como se suele hacer en estas cuestiones, a un método más directo. A finales del año 20, un representante de DuPont, el doctor E.C. Kunze, consiguió reclutar a 4 químicos de la Bayer. Cada uno de ellos firmó un contrato de $25.000 anuales de la época durante 5 años, una suma tremenda comparada con la que podía recibir un químico en Alemania. El doctor Kunze sacó de Alemania a los 4 químicos y un baúl con dibujos, fórmulas y otra información industrial importante. Pero, por desgracia para ellos, el baúl fue incautado por las autoridades holandesas cuando descubrieron accidentalmente su contenido. Y, a petición del fiscal de Colonia, se emitió una orden de arresto contra los 4 químicos bajo la orden de espionaje industrial. La prensa alemana trató el episodio como un gran escándalo. Los periódicos publicaron historias con titulares como 4 traidores, una trama estadounidense contra la industria alemana del Diestuff y el poder del dólar. 2 de los hombres, Joseph Flasländer y Otto Runge, consiguieron llegar a Estados Unidos. Fueron detenidos en la isla de Ellis en virtud de la orden de arresto, pero al final DuPont consiguió que pudieran pasar. Los otros 2 químicos, Max Engelmann y Heinrich Jordan, lo tuvieron más difícil. Mead escribió a Irene DuPont y decía lo siguiente: la compañía Bayern ha conseguido de forma bastante efectiva que el gobierno alemán haga su voluntad, a la vista del hecho de que ha contratado al doctor Jordan en Holanda y supongo que a estas alturas, en virtud del tratado de extradición, lo habrá devuelto a Colonia. El doctor Engelmann no puede conseguir un pasaporte a este país bajo lo que creemos que es una orden general emitida por el gobierno alemán prohibiendo la emisión de pasaportes a cualquier químico alemán. DuPont no tiene intención de verse bloqueado en sus esfuerzos por importar tecnología alemana de colorantes. Pidió ayuda al mismo ejército de Estados Unidos. Un día de mayo del 21, un abogado de Washington DC llamado Clement Lincoln Bouvet se presentó en el cuartel general del Ejército de Ocupación de los Estados Unidos en Coblenza. Bouvet, que había sido oficial del Ejército de Ocupación, pertenecía ahora a un prominente bufete de abogados de Washington en el que trabajaba Robert Lansing, secretario de Estado de Woodrow Wilson. Bouvet no tenía una misión ordinaria. El general de división Henry T. Allen, comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en Alemania, llamó al capitán H. Osan, jefe de la Policía Militar Secreta del Ejército de Ocupación de los Estados Unidos en Coblenza, y lo asignó, junto con una compañía de soldados, al denominado proyecto de Bouvet. Se trataba, según explicó el general, de traer al doctor Engelmann y a los doctores Jordan de la Alemania no ocupada al sector estadounidense. De aquella época, ojo, no estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los químicos estaban bajo vigilancia de la policía alemana, los hábiles maniobras de Bouvet y Osan hicieron que la misión fuera un éxito. El 5 de julio llegaron a Hoboken, Nueva Jersey, en el transporte SOM del Ejército de Estados Unidos. En pocos días ya se encontraban en Wilmington, en Delaware, trabajando en los laboratorios de DuPont. DuPont estaba ahora en condiciones de competir de forma efectiva contra la IG en el mercado mundial de los colorantes. En el otoño del 22 a los alemanes les resultaba difícil cumplir con las cuotas de reparación exigidas por el Tratado de Versalles, la mayoría de las cuales eran en forma de materias primas y productos manufacturados que en ese momento se producían en Alemania. Los franceses se mostraron inflexibles en su exigencia de que se cumplieran estas cuotas. Nunca podrían olvidar los brutales términos de Bismarck en el Tratado de Paz que había puesto fin a la guerra franco-prusiana. Según había cacareado el canciller de hierro, solo les dejaremos sus ojos para que puedan llorar. Pero los franceses no habían llorado. En un arranque de orgullo nacional habían pagado los 5.000 millones de francos exigidos por Bismarck como reparaciones de guerra. Así, a tocateja, como se hace vulgarmente. Fue un dolor que los franceses recordarían durante mucho tiempo. Por ello, los franceses no estaban dispuestos a tratar a la ligera el incumplimiento, por parte de Alemania, de sus obligaciones de reparación establecidas en el Tratado de Versalles. A finales de septiembre del 22, los franceses presentaron una queja ante la Comisión Aliada de Reparaciones por esta morosidad de los alemanes en la entrega de madera aserrada y postes telegráficos. La comisión, tras una investigación y una audiencia, declaró a los alemanes morosos y ordenó
que se reanudara la entrega de los materiales indicados en los calendarios que establecía la ley de reparaciones. Los alemanes, ya fuera por falta de voluntad o simplemente por incapacidad para poder hacer frente, se negaron. Durante varios meses los franceses no tomaron ninguna medida directa. Sin embargo, el 10 de enero del 23, el presidente Harding, plegándose al sentimiento popular en Estados Unidos, retiró las fuerzas de ocupación americanas que había en Renania. Los franceses aprovecharon esta acción estadounidense y se trasladaron rápidamente a esta nueva zona desocupada, así como al Ruhr. Este movimiento transmitió la señal de que se abría lo que se había dado en llamar la Guerra del Ruhr. El gobierno alemán respondió declarando una política de resistencia pasiva y las fábricas a lo largo del Rin y del Ruhr simplemente se paralizaron. A mediados de mayo del 23 las fábricas de la BASF llevaban 4 meses paradas. Como consecuencia, también se habían retrasado mucho la entrega de colorantes y fertilizantes de nitratos necesarios para el pago de reparaciones. El 22 de mayo Bosch recibió un mensaje urgente de un informante en el que se le comunicaba que el ejército francés pensaba ocupar las plantas de BASF al día siguiente y que los miembros de la junta directiva serían detenidos acusados de impedir deliberadamente el envío de las mercancías para las reparaciones. Bosch dio inmediatamente la orden de desmontar la maquinaria de alta presión del modelo Haber-Bosch con la máxima rapidez y trasladarla a Leuna, en la Alemania no ocupada. En pocas horas, fijaros, la enorme maquinaria fue cargada en balsas y arrastrada a través del Rin. Al mismo tiempo, los miembros de la junta directiva huyeron a Heidelberg y se escondieron bajo falsos nombres. La información que había recibido Bosch había resultado correcta. Por segunda vez desde el final de la guerra, tropas francesas entraron en las fábricas de BASF en Oppau y Ludwigshafen. Los empleados, que actuaban bajo la orden de Bosch, se negaron a cooperar con los invasores. Bosch, al ser preguntado por la prensa sobre la ocupación francesa de la planta de colorantes de Ludwigshafen, respondió con una amargura, aderezada de arrogancia. Dijo así: los franceses podrán fabricar ladrillos, pero nunca colorantes. Se convocó un tribunal militar francés en Landau, en Alemania, y los funcionarios de BASF fueron acusados y juzgados en rebeldía por impedir la entrega de fertilizantes y colorantes a Francia. Todos fueron declarados culpables, multados atentos con 150 millones de marcos de la época y condenados a largas penas de prisión. August von Nierian, principal asesor jurídico de la BASF, recibió la pena más dura, 10 años, por haber firmado las órdenes a los trabajadores de BASF que ordenaban la no cooperación. Los demás directivos, Karl Bosch y Hermann Schmidt, recordáis a Hermann Schmidt, aquel oficial que estuvimos presentando la anterior vez, fueron condenados a 8 años cada uno. Todos los miembros del Consejo de Administración de la BASF eran ahora fugitivos del denominado Ejército de Ocupación Francés. En el verano del 23 Alemania estaba casi sumida en el caos. La tasa de inflación, que se había acelerado desde el final de la guerra, se había vuelto realmente aterradora. El marco alemán valía ahora unos 500.000 millonésima parte de su valor, una 500.000 millonésima parte de su valor de 1918, y el mundo se acostumbró a la imagen de trabajadores alemanes cargando sus salarios en cartillas. A mediados de agosto, un nuevo canciller, Gustav Stresemann, asumió el cargo para intentar hacer frente a la crisis financiera. Llegó a la conclusión de que Alemania tendría que resolver sus diferencias con los aliados antes de poder lograr algún tipo de estabilidad en su país. A finales de septiembre anunció el fin de la política gubernamental de resistencia pasiva frente a los franceses y la reanudación del pago de reparaciones. Pasó poco tiempo antes de que las fábricas de IG en Renania volvieran a funcionar. Y en noviembre, Hjalmar Schacht, el jefe del Reichsbank, había conseguido estabilizar el marco. El logro que le valió su primera aclamación pública como un héroe. El cierre de la mayoría de las fábricas de IG durante la guerra del Ruhr había brindado a las industrias extranjeras de colorante una oportunidad de oro. Sin esta competencia alemana, los productores estadounidenses abastecían ahora a casi el 95% del mercado norteamericano. La producción de colorante de DuPont, por supuesto, había recibido un impulso adicional gracias a la ayuda técnica de los químicos de la IG que había sacado de Alemania el 21, así como la cooperación activa del servicio de armamento del ejército. Los franceses también aprovecharon la parada. Desde el principio del 21, las compañías de IG, de conformidad con el acuerdo Bosch-Frossard, habían estado suministrando a la Compañía Nacional, sus secretos industriales y su saber hacer en la producción de colorantes, a cambio de lo cual, según su acuerdo de asociación, recibirían el 50% de los beneficios durante los 45 años siguientes. Pero en el año 23 la Compañía Nacional fue absorbida por el Establishment Kuhlmann, un gran consorcio químico y metalúrgico francés. Poco después, Kuhlmann anuló el contrato suscrito por Frossard y Bosch, alegando que las compañías de IG no habían suministrado a los franceses durante el cierre los productos químicos colorantes exigidos en el contrato.
De forma, por tanto, efectiva, los alemanes, es decir, la industria alemana, fue expulsada una vez más del mercado francés de colorantes. Los funcionarios y el personal de la IG se mostraron muy amargados, alegando que la derogación unilateral del contrato era totalmente ilegal. Los franceses disponían ahora de conocimientos técnicos de la IG por las que las compañías IG no habían recibido casi nada a cambio. Sin embargo, debido a la delicada situación política, Bosch no tomó ninguna medida inmediata. En otoño del 23, la creciente fuerza de los competidores extranjeros convenció a Duisberg de que era necesaria una reorganización básica del negocio exterior de las compañías que forman parte del IG. Propuso que las agencias de venta en el extranjero de todas las compañías alemanas se fusionaran en un solo organismo. Independientemente, Bosch también había estado pensando en la consolidación de las compañías IG, pero sus horizontes eran mucho más amplios y sus esquemas más imaginativos. Para él, la nueva tecnología, especialmente la química basada en la alta presión, que su propio genio ayudó a crear, había posibilidades ilimitadas. Pero Bosch no era ajeno a la realidad. Los recursos de la BASF eran insuficientes para soportar las asombrosas exigencias financieras de una imaginación desbordante. Se necesitaba una base empresarial más amplia y sustancial. Utilizando como trampolín la modesta sugerencia de Duisberg de consolidar las agencias de venta extranjeras, Bosch dio un salto cuantitativo más aún. Propuso que todas las compañías de la IG se fusionaran en una sola compañía, reuniendo todas sus actividades industriales y su fuerza financiera en una gigantesca entidad monolítica. Una vez fijado su rumbo, Bosch veía que iba a ser imposible que descarrilaran. A pesar de la reticencia de la otra empresa a renunciar a su identidad individual y a su independencia, la voluntad y la lógica de Bosch prevalecieron. Así, en el año 24, las ocho empresas que formaban la IG llegaron a un acuerdo firme para fusionarse en una sola compañía. A lo largo del 24 y 25, Bosch y su asesor financiero Hermann Schmidt prepararon el terreno para la nueva entidad. Durante un tiempo pareció que la constitución se retrasaría debido a un impasse al que habían llegado los dos objetos inamovibles que iban a ser Bosch y Duisberg sobre qué nombre iba a recibir la nueva organización. Bosch quería abandonar la denominación del cartel del año 16, aquella que decía IG Farben. Argumentó que mantener el nombre sería engañoso, ya que la empresa no iba a ser una Interessengemeinschaft, que era lo que significaba IG. En su lugar recomendó como más apropiado Verein Deutscher Teerfarbenfabriken, que vendría a ser una unión de empresas alemanas de tintes del alquitrán de la hulla. Estos alemanes, como siempre, nombres largos y con sentido. Duisberg consideró esta sugerencia como comercialmente infantil. Se negó a abandonar el enorme valor de aceptación mundial del nombre IG Farben. Se trataba de una decisión comercial y el genio de Bosch no tenía ninguna vigencia en ese ámbito. Los demás ejecutivos del IG apoyaron unánime a Duisberg y Bosch tuvo que capitular. El 9 de diciembre del 25, en un procedimiento por el que las otras 7 compañías se incorporaban a BASF, se concluyó finalmente la fusión. El nuevo nombre de la entidad iba a ser IG Farben Industrien Aktiengesellschaft. IG Farben. Como siempre, ponen el nombre largo y luego ponen una abreviatura. En fin. Karl Duisberg fue elegido como presidente del Consejo de Supervisión, retirándose de un papel directivo activo en la nueva compañía. En adelante limitaría su actividad de asuntos de política de importancia. Bosch, por su parte, fue elegido presidente del Consejo de Administración, lo que lo convirtió en el segundo comandante de la compañía. A partir de entonces, donde Bosch se sentaba era en la cabeza de la mesa de la IG. Fritz Termer, un destacado ejecutivo y científico de la IG, resumió más tarde el significado que era esta compañía. Decía así: la apertura de campos químicos hasta entonces desconocidos era el motivo de la nueva cosechadora. Sus perspectivas captaron rápidamente la atención del público inversor y, a pesar del bajón que tenía la economía alemana, el valor de las acciones de la IG se triplicó con creces durante el 26. Se mire por donde se mire, la IG Farben era la mayor compañía de Europa y la mayor empresa química del mundo. Armada con vastos recursos financieros, la nueva compañía también emprendió acciones agresivas en campos donde ya estaban. Uno de sus primeros movimientos fue hacerse con el control de la industria alemana de municiones, que incluía empresas dominantes como la Dynamit AG, la Rheinland-Westfälische Sprengstoff AG y la Kohl-Rottweil AG. De este modo, las plantas de nitrato de IG se integraron verticalmente con las principales empresas de explosivos que habían sido sus principales clientes. La IG también se movió para fortalecer su posición en los mercados extranjeros de colorantes. En Estados Unidos, por ejemplo, formó la General Diestuff Corporation
y un poco más tarde la American IG Chemical Company. Además de estos vehículos, recuperó casi todas las propiedades incautadas a las compañías IG por el custodio de propiedad extranjera de Estados Unidos durante la denominada Primera Guerra Mundial. En Francia, sin embargo, los esfuerzos de IG se encontraron con un cierto fracaso. Durante el verano del 26 emprendió la compra secreta de acciones de la compañía Kuhlmann, para entonces el mayor fabricante de colorantes de Francia. IG ocultó su identidad comprando a través de empresas tapaderas holandesas y suizas organizadas por Smith. En 7 semanas de febril actividad en la bolsa, las acciones de Kuhlmann subieron de 450 a 1.000 francos. Una investigación reveló que la IG Farben Industrie estaba detrás del asalto y que de hecho ya había logrado su objetivo de comprar y controlar a la empresa. El asalto de la IG a Kuhlmann causó furor en Francia. Como señaló el New York Times, tener una parte tan vital de la defensa de la nación en manos de su difunto enemigo sería intolerable para el Ministerio de Guerra francés, y hay muchas razones para creer que ahora las compañías francesas de tintes son conscientes del peligro. Se hará todo lo posible para impedir el éxito completo de los planes alemanes. Algo se hizo. Kuhlmann, con el apoyo del Ministerio de Guerra francés y una ley promulgada rápidamente por la Cámara de Diputados, emitió un bloque de 100.000 nuevas acciones de capital social que conllevaban los derechos de voto y de control, y estaba reservado a los accionistas registrados, que además debían ser ciudadanos franceses. De este modo, los propietarios secretos alemanes quedaron relativamente impotentes, ya que sus acciones no conllevaban derechos de voto. El resultado fue la recuperación del control francés de la Kuhlmann. Con esta acción, la adquisición de Kuhlmann por parte de la IG se vino abajo. Sin embargo, en lugar de retirarse por completo, la IG propuso a Kuhlmann el restablecimiento del cartel original, aquel que habían formado Bosch y Frossard. El resultado fue, eso sí, un acuerdo firmado en el 27 que preveía la fijación de precios, agencias de ventas comunes, intercambio de información técnica y división de los mercados. La IG acordó mantenerse fuera del mercado francés y los franceses acordaron mantenerse fuera del resto del mercado europeo. En efecto, si la IG no podía poseer las fábricas de colorantes francesas, al menos ejercería su dominio sobre las francesas mediante un acuerdo en este cártel. Con mucho, las empresas más ambiciosas de la nueva IG era un proyecto que se había convertido en el interés dominante de Bosch y que de hecho había sido el verdadero impulso para su insistencia en la fusión de las compañías, en un único gigante financieramente poderoso. ¿Cuál era? Pues lo hemos dicho en el anterior podcast y lo he dicho en la saga sobre el petróleo. El sueño de Bosch era liberar a Alemania de la dependencia de los pozos petrolíferos extranjeros. Sin un solo pozo petrolífero nacional digno de ese nombre, Alemania había sido estrangulada por la flota británica durante la guerra. Bosch haría por el petróleo lo que había hecho por los nitratos. A través de la magia de la química de alta presión y de su propio genio, convertiría el abundante carbón alemán en un torrente de gasolina. Recrearía un triunfo del pasado en un nuevo escenario. La verdad es que en Alemania se estaban gestando acontecimientos que proporcionarían una acuciante demanda de petróleo. El rearme clandestino, mediante violaciones sistemáticas del Tratado de Versalles, estaba en marcha. En el año 24 los planes de movilización proyectaban un ejército de 63 divisiones. El Reichswehr necesitaba una fuente segura de gasolina. En la guerra mecanizada del futuro la necesidad de combustible líquido sería astronómica. El atractivo de grandes beneficios en tiempo de paz también entraba en los cálculos de Bosch. El auge del automóvil estaba en marcha y este consumía grandes porciones de la gasolina disponible y prometía consumir cantidades cada vez mayores. La cuestión energética inmediata a la que se enfrentaban los países industrializados del mundo era si los descubrimientos de petróleo podrían seguir al ritmo de la acelerada demanda. Cuando digo descubrimiento de petróleo es de los yacimientos petrolíferos. La respuesta de las autoridades petroleras fue generalmente negativa. Algunas incluso pronosticaban el agotamiento inminente de la Reserva Mundial de Petróleo. En Estados Unidos, el presidente Calvin Coolidge dio reconocimiento oficial a esta sombría profecía, creando la denominada Junta Federal de Conservación del Petróleo, compuesta por los secretarios de Guerra, Armada, Interior y Comercio. La misión que tenía esta junta era investigar e informar sobre el estado de las reservas mundiales de petróleo. El hecho de que se considerara necesaria la participación de una comisión de este tipo se consideró en sí mismo un sombrío presagio. Para los clarividentes ya eran perceptibles las señales de que el petróleo sería el vórtice de la diplomacia internacional y de la política de poder. Tales acontecimientos presagiaban el momento en que las riquezas de las naciones se medirían según la cantidad de petróleo. Por último, había una preocupación más inmediata que acuciaba a Bosch. El dominio de su compañía en la industria mundial del nitrato sintético había llegado a su fin. Había regalado a Francia una planta, así como el secreto del proceso Haber-Bosch,
y los demás países industriales importantes estaban desarrollando sus propias capacidades en nitrato. Se acercaba rápidamente en el momento en el que estas plantas extranjeras provocarían un exceso del suministro mundial. Pronto, reconoció Bosch, tendrían que cerrar una gran parte de las costosas instalaciones de alta presión de Leuna y Opau. Encontrar un nuevo uso y rentable para su costoso equipamiento se convirtió en una cuestión apremiante. Para presionar para que el proyecto avanzara, Bosch decidió adquirir el proceso de Berghuis para convertir el carbón en petróleo a alta presión. Bosch era consciente de que Berghuis, al igual que Haber, solo podía llevar a cabo su proceso con éxito en laboratorio. Todos los intentos durante la guerra de una producción industrial a gran escala habían fracasado. Para Bosch era un problema hecho a su medida. Tenía la suprema confianza de que lo que lo había hecho por Haber lo podría hacer por Berghuis. Solo se le presentaba un impedimento, pero este era fundamental: el coste. La adquisición de las patentes de Berghuis ya había sido bastante cara. Sin embargo, los desembolsos necesarios para adaptar el proceso a la producción industrial a gran escala superaban incluso los recursos que tenía la BASF, ya lastrada por las pérdidas que había supuesto la guerra. Solo los recursos financieros combinados de toda la IG fusionadas podían respaldar semejante proyecto. Probablemente también con este fin fue que Bosch insistió tanto en que su mago de las finanzas privadas, Hermann Schmidt, asumiera el cargo de director financiero de la nueva compañía. De hecho, en el año 25, cuando ya era seguro que la fusión no tardaría en producirse, Schmidt, bajo la dirección de Bosch, había comprado las patentes de Berghuis en nombre de la aún por constituir IG Farben Industrie. Schmidt empleó toda su habilidad financiera, utilizando bancos suizos y otras artimañas para cerrar el trato. Al poco tiempo ya estaban en marcha los trabajos para adaptar la planta de Opau, de la síntesis de nitrato, a la conversión del carbón en petróleo. Aunque el plan de Bosch consistía en contar con los recursos financieros de la IG para desarrollar la producción nacional, tenía previsto incorporar a una compañía norteamericana como la Standard Oil de Nueva Jersey como socia en la explotación mundial del proceso. Además, la Standard disponía de algo más que enorme recurso financiero. Contaba con un organismo de investigación y desarrollo enorme y estaba bien dotada de personal que había logrado importantes rupturas y avances en la tecnología del petróleo. La Standard, la fuerza dominante de la industria petrolera norteamericana, era también uno de sus miembros más imaginativos. Desde el principio de la década de los 20, cuando el agotamiento de las reservas mundiales de petróleo natural empezaba a ser un motivo de preocupación, pues esta empresa había buscado alternativas al crudo. Fue pionera en probar el esquisto como fuente comercial y en el 21 llegó a comprar 22.000 acres en Colorado con la esperanza de que se pudiera encontrar un método comercialmente adaptable para extraer petróleo del esquisto. A finales del 16, el Servicio Geológico, por cierto, norteamericano, anunció que tras un estudio de 3 años, los expertos de la agencia habían llegado a la conclusión de que los yacimientos de pizarra de hidrocarburos de Colorado producirían más de 20.000 millones de barriles de petróleo crudo, de los que se podrían extraer más de 2.000 millones de barriles de gasolina con los métodos ordinarios. Bueno, la Standard también estaba explorando la viabilidad del proceso Berghuis, ya que Estados Unidos, al igual que Alemania, contaba con enormes yacimientos de carbón. En el 22, Frank A. Howard, jefe de la Standard Oil Development Company, había enviado a un joven ayudante a Alemania para estudiar el proceso Berghuis, pero le habían advertido de que aún estaba lejos de estar listo para su explotación comercial. En la primavera del 25, Bosch envió a varios altos ejecutivos de la BASF a Estados Unidos para sondear el interés de la Standard. Cuando llegaron allí, los representantes de la BASF visitaron la refinería de la zona de Nueva York y luego fueron invitados a almorzar con los directivos de la Standard. Wilhelm Gauss, portavoz del grupo BASF, pronunció un discurso de agradecimiento en un inglés algo entrecortado, como el mío. Dijo que había quedado muy impresionado por el tamaño y la eficacia de la refinería y por la nueva organización de investigación y desarrollo de la Standard. A continuación mencionó, casi como una ocurrencia tardía, los progresos de Bosch y su personal que habían estado haciendo en el desarrollo del proceso Berghuis, información que Bosch había dado instrucción específica a Gauss para que mencionara, también de pasada. Gauss sugirió a Howard que visitara Ludwigshafen cuando estuviera en Europa la primavera siguiente para comprobarlo por sí mismo y Howard aceptó la invitación. En marzo del 26, Howard llegó a Ludwigshafen, como había prometido, y le dieron una visita guiada por los laboratorios de la BASF, que ya formaban parte oficialmente de la IG Farben Industrie. Se quedó atónito. A pesar de que Howard era el jefe de investigación y desarrollo de una de las corporaciones más grandes y científicamente más avanzadas del mundo, informó que estaba
sumergido en un mundo de investigación y desarrollo a una escala gigantesca, como nunca se había visto. Se sintió especialmente abrumado por el experimento de Bass en el petróleo sintético. Howard envió inmediatamente un mensaje a Walter C. Teagle, presidente de la Standard Oil, entonces de visita en París, para que acudiera sin demora a Ludwigshafen. Decía así: basándome en mis observaciones y discusiones de hoy, creo que este asunto es el más importante al que se ha enfrentado la compañía desde la disolución, la ruptura del Standard Oil Trust, por decisión del Tribunal Supremo en 1911. La BASF, puede fabricar combustible de alta calidad para motores a partir de lignito y otros carbones de baja calidad en cantidades de hasta la mitad de peso del carbón. Esto significa absolutamente la independencia de Europa en materia de suministro de gasolina. Solo queda la competencia directa de precios. La urgencia del mensaje de Howard llevó a Teagle a Ludwigshafen en pocos días. Un examen de la instalación de alta presión que tenía la BASF le dejó impresionado, más impresionado que a Howard, y decía así: no había sabido lo que significaba la investigación hasta que la vi. Éramos unos bebés comparados con lo que ellos estaban haciendo. Cuando Teagle y Howard se retiraron a sus aposentos, hablaron sobre el efecto o sobre los sorprendentes efectos y avances científicos habían visto y cómo eso iba a afectar, ¿verdad?, a la industria petrolífera mundial. Para la propia seguridad de Stendhal era obviamente imperativo encontrar una forma de cooperación más estrecha con la IG, porque se estaba dando cuenta de que pronto podrían tener la visión de miles de pozos petrolíferos obsoletos y bueno, eso le estaba dejando muy nervioso. Al principio Howard y Teagle consideraron la posibilidad de comprar a IG los derechos mundiales de la patente de petróleo sintético por el modelo Bergius. Sin embargo, ya se habían gastado millones en el proceso y era obvio que solo un precio tremendo sería aceptable para IG. Por el momento, Standard no estaba dispuesto a hacer un gran desembolso en un proceso que aún se encontraba, eso sí, en la primera fase de desarrollo y que todavía no estaba listo para su explotación comercial. Teagle y Howard decidieron proceder con cautela. Llegaron a la conclusión de que, al menos por el momento, el acuerdo más sensato era una simple asociación para desarrollar y perfeccionar el proceso sin ningún gran compromiso financiero. Bosch aceptó, en principio, la propuesta, aunque hubiera preferido un acuerdo más amplio, pero en fin, no dejaba de ser una demostración concreta del interés de la Standard por el proceso de la IG. Hasta esta reunión, Bosch había limitado el proyecto de hidrogenación a unos pocos hornos experimentales de alta presión. Tras la reacción de los ejecutivos de la Standard, tiró la cautela al viento. El 18 de junio ordenó la construcción de una enorme planta Bergius junto a la planta Haber-Bosch de Leuna. Había decidido que el proceso estaba lo suficientemente avanzado como para que la IG empezara a producir en masa petróleo sintético. Su plan, 100.000 toneladas al año. Era un paso que mucho personal y, en fin, encargados de la IG consideraban imprudente desde el punto de vista financiero, en vista de que el proceso aún tenía camino por recorrer antes de estar perfeccionado. Pero Bosch era demasiado poderoso para dejarse frustrar. En 1 de septiembre del 26, en la primera junta accionista de la IG incorporada, se anunciaron los planes para la construcción de la nueva gran planta de petróleo sintético en Leuna. El acierto de presionar el proyecto pareció corroborarse unos días después cuando la Junta Federal de Conservación del Petróleo del presidente Coolidge presentó su informe preliminar sobre la cuestión de las condiciones, decía así, condiciones nacionales del petróleo en Estados Unidos. La Junta descubrió que el total de la reserva actual en pozos de bombeo fluyentes se ha estimado en unos 4.000 millones y medio de barriles. En inglés ponía 4 billones, ya sabéis que tienen ese error en cuanto a miles de millones y billones. Pero en fin, sigo. Lo que teóricamente decía no es más que el suministro para 6 años. El mantenimiento futuro, incluso de los suministros actuales, implica el descubrimiento constante de nuevos yacimientos y la perforación de nuevos pozos. Incluso a los peores pesimistas les cogió por sorpresa la estimación para solo 6 años. Poco después del anuncio de la nueva planta de petróleo sintético de la IG, el propio Bosch llegó a Estados Unidos para iniciar las negociaciones con la Standard. Le interesaba sobre todo el apoyo financiero. Para entonces, Teagle y Howard se dieron cuenta de que su entusiasmo y su atónita apreciación del proceso de hidrogenación había reducido su poder de negociar con Bosch. Habían mostrado sus cartas, para entendernos. Decidieron organizar una contrapropuesta. Teagle invitó a Bosch a acompañarle en su gira anual por las vastas propiedades de la Standard.
Durante 3 semanas avanzaron a través de Estados Unidos inspeccionando las instalaciones de la Standard. En el viaje le quedó claro a Voss que el personal de la Standard Alloy no estaba dispuesto a hacer el gran pago a IG que él había esperado. A mediados de diciembre regresó a Alemania sin un acuerdo definitivo ni un compromiso financiero. De nuevo cayó en la depresión que le aquejaba periódicamente. Hubo que esperar hasta agosto del año siguiente para que Tigel y Voss llegaran a un entendimiento relativamente limitado. La Standard acordó embarcarse en un programa de cooperación y de investigación y desarrollo del proceso de hidrogenación para refinar petróleo crudo. También acordó construir una nueva planta para este fin lo antes posible en Luisiana. A cambio, la Standard obtuvo el derecho a explotar el proceso en Estados Unidos y a compartir la mitad de los royalties con la IG sobre las licencias. Sin embargo, Standard no tenía derecho a explotar el proceso en ninguna de sus lejanas plantas fuera de los Estados Unidos. Bueno, es que la Standard también iba a hacerlo fuera de Estados Unidos. Por modesto que fuera el acuerdo, el New York Times, en su reportaje sobre el acuerdo enviado por su corresponsal alemán, se mostraba casi eufórico sobre las posibilidades que tenía el proceso de petróleo sintético de la IG. Lo que admiten los expertos en campos químicos es que el mundo se encontraba, decía así, en el umbral de una nueva era de los combustibles, y que el a menudo pronosticado fracaso del suministro de gasolina se aleja ahora y se puede ver a siglos en el futuro. Los descubrimientos de estos campos son más maravillosos que los inventos que permiten avanzar rápidamente en el desarrollo, por ejemplo, de la radio, otros usos de electricidad y de los aviones. Esto, como digo, decía el corresponsal del New York Times. Las autoridades estimaban que el 20% de la gasolina utilizada en el 28 sería sintética y que en muy pocos años Alemania sería completamente autosuficiente. Tan grande era la confianza en fabricar petróleo sintético, concluye el artículo del New York Times, que se esperaba que el precio del combustible sintético fuera inferior al del petróleo natural importado de Estados Unidos y la Unión Soviética. La historia era quizás un poco fantasiosa, ¿verdad? Era más bien el deseo de unas relaciones públicas. La verdad es que la situación era muy distinta. La planta del modelo Bergius en Leuna, que había iniciado su producción en junio, estaba siendo ahora acosada por fallos operativos y problemas tecnológicos extremadamente graves. Los gastos se habían disparado tanto más allá de las estimaciones originales que de continuar podría ser incluso un problema. Amenazaría la supervivencia financiera de la IG Farben. En los meses siguientes surgieron presiones en el seno de la Junta Directiva de la IG para que se desechara por completo el proyecto del petróleo sintético. Voss no prestó atención a las carantoñas de sus colegas, decía así: la producción de nitrógeno tardó 15 años en alcanzar los niveles actuales. Obviamente hay que dar más tiempo a la producción de gasolina antes de que sea rentable. Como de costumbre, el poder que tenía Voss fue decisivo. La Junta Directiva acordó continuar con el costoso proyecto del petróleo sintético, al menos por el momento. Sin embargo, era obvio que Voss tendría que encontrar una manera de aliviar la fuerte presión financiera de la IG o enfrentarse a más problemas por parte de la Junta Directiva. Mientras tanto, el personal de la Standard Oil, probablemente ajeno a los problemas de la IG, se había vuelto cada vez más optimista sobre las perspectivas del proceso Bergius-Voss. El personal de investigación, bajo la dirección de Robert T. Hassman, profesor de Ingeniería Química en excedencia del MIT, se había puesto a trabajar en la nueva planta experimental de Luisiana en esa hidrogenación del petróleo crudo, y la Standard ya había llegado a la conclusión de que el desarrollo era el producto científico más importante que se había producido hasta el momento en la industria petrolífera. La aplicación del proceso de hidrogenación al petróleo crudo era nada menos que asombrosa. En el pasado se había necesitado 2 barriles de crudo para producir un barril de gasolina. Con la hidrogenación solo necesitaría 1 barril de crudo. Sin embargo, según los términos del acuerdo del año 27 con la IG, las filiales de la Standard en todo el mundo aún no estaban autorizadas a utilizar el proceso. La Standard, como dije antes, solo podía explotarlo en Estados Unidos y solo en combinación con petróleo crudo. Es decir, convertir petróleo crudo en gasolina, no en el proceso que estaba haciendo en Alemania de convertir carbón en gasolina. En agosto del 28, Tigel y otros altos cargos de la Standard viajaron a Alemania con la esperanza de convencer a Voss y a sus asesores de la IG de que ampliara la asociación IG Standard para permitir la explotación conjunta del proceso Bergius-Voss en todo el mundo y conceder a Standard el derecho a aplicar el proceso tanto al carbón como al petróleo. Voss dejó de lado la petición de Standard. Aunque no lo dijo, ya tenía bastantes problemas con sus colegas de la IG
por el coste que estaba teniendo el proyecto de hidrogenación en Alemania. Evidentemente no era el momento para que la IG se embarcara en un costoso programa de explotación mundial, ni siquiera asociado con la Standard. Lo que Bosch realmente quería era un gran pago único de la Standard para sacar a la IG de sus actuales dificultades financieras y permitirles aún continuar con el proyecto de hidrogenación en Alemania. Con la ayuda de Hermann Schmidt, Bosch ideó una contrapropuesta que no creía que la Standard pudiera permitirse rechazar. Ofreció vender los derechos mundiales del proceso de hidrogenación Berghuis-Bosch para la producción de gasolina. La única excepción territorial era la que los derechos en Alemania se reservaban a la IG. Obviamente, las autoridades alemanas nunca permitirían que la IG cediera a una compañía extranjera los derechos alemanes de un proceso tan crucial, en el sentido de que les permitía tener autosuficiencia militar y económica. Aún así, la IG no reveló a su gobierno que estaba vendiendo los derechos de hidrogenación a Standard. Como anticipó Bosch, la Standard se lanzó de cabeza a esta oferta. Las partes negociaron su acuerdo a la manera de dos grandes potencias que forjan un tratado para dividir el mundo, ¿verdad?, en esferas de influencia. Acordaron respetar la soberanía de cada una en sus respectivos campos. En palabras de un personal, de un alto cargo de la Standard, la IG se mantendría al margen del negocio del petróleo y nosotros nos mantendríamos al margen del negocio químico. Para establecer un mecanismo que permitiría llevar a cabo los términos del acuerdo, las partes acordaron crear la compañía Standard IG, constituida en los Estados Unidos, propiedad en un 80% de la Standard y un 20% de la IG. De este modo, la IG conservaba una participación minoritaria en cualquier éxito futuro. La IG transfirió entonces a la nueva empresa los derechos mundiales de patente, ya hemos dicho, excepto para Alemania, sobre el proceso de hidrogenación. A cambio, Bosch consiguió por fin lo que tanto deseaba. La Standard cambió a IG el 2% de todas sus acciones, 546.000 acciones valoradas según los libros de la Standard en $35 millones de la época. Como pequeña prima para la IG, Tigel accedió a formar parte del consejo de la recién creada compañía holding de la IG en Estados Unidos, la denominada American IG Chemical Company. Una vez concluido el acuerdo, Bosch se comprometió a interesar a Standard en el desarrollo tecnológico límite. Se trataba de la fabricación de caucho sintético, recordamos que también estaban buscando desarrollarlo, que se denominaba Buna, y que Bosch creía que tenía el potencial de rivalizar, incluso suplantar el caucho natural como materia prima para los neumáticos. Por el momento, los laboratorios de la IG producían Buna experimentalmente a partir del carbón, pero el coste era demasiado elevado para competir con el caucho natural. La utilización de petróleo en lugar de carbón, sin embargo, prometía hacer el coste más competitivo. Con este propósito en mente, la Bosch envió a Karl Krauch a Estados Unidos para interesar a Standard en la creación de un organismo, una empresa cooperativa, que desarrollara una serie de procesos utilizando el petróleo como materia prima, con especial énfasis en la creación del Buna. La misión de Krauch fue un éxito. En el año 30 se formaría la Joint America Study Company, conocida como la JASCO, propiedad a partes iguales de la IG y la Standard. Su propósito declarado era probar y licenciar nuevos productos desarrollados por cualquiera de las partes en el campo denominado petroquímico. Bosch tenía grandes esperanzas de que el éxito de JASCO en el desarrollo de un caucho Buna a partir de petróleo les llevaría a ofrecer licencias a la industria americana del neumático. Con más automóviles en Estados Unidos que en el resto del mundo juntos, el mercado potencial de la empresa conjunta era bastante prometedor. Apenas se había completado este matrimonio, ¿verdad?, entre la IG y la Standard cuando recibió una serie de golpes. La Gran Depresión, combinada con el descubrimiento de enormes reservas de petróleo en Texas, hizo caer el precio del petróleo de forma tan drástica que la Standard abandonó cualquier esperanza inmediata del desarrollo mundial de la conversión del carbón en petróleo. La caída del precio del caucho natural fue aún más precipitada. El Buna simplemente no podía competir. El interés de la Standard por el Buna permaneció latente hasta que empezaron a cernirse los nubarrones de la Segunda Guerra Mundial y fue necesario el boicot que tuvo el petróleo árabe en el año 74 para reavivar el interés de la Standard por fabricar gasolina a partir de carbón. Y bueno, vamos a un momento de estos que marcan a un país y a una época, cuando la IG preparó a Hitler para la guerra. El inicio de la Gran Depresión
y el fuerte descenso del precio del petróleo no hicieron tambalear el compromiso de Bosch con su gran proyecto de hidrogenación. Sin embargo, había elementos en la junta directiva de la IG que pensaban de otra manera. En julio del 30, Bosch regresó de unas vacaciones de 2 meses y se encontró con que la oposición al proyecto de hidrogenación había llegado casi a la insurrección. Se le comunicó que había que cerrar Leuna inmediatamente. Sus oponentes argumentaban que representaba una carga insoportable para sus finanzas de la IG, que ya estaban tensas por el debilitamiento de la economía. Aunque se habían invertido 300 millones de marcos de la época en el proyecto, el proceso aún no estaba listo para su explotación comercial. Por ejemplo, el coste de la gasolina sintética señalaron era de 40 a 50 pfennigs el litro, mientras que el precio mundial de la gasolina natural era de solo unos 7. El proyecto se ahogaba en la economía. Aunque las disputas importantes en el Consejo de Administración de la IG eran extremadamente raras, la batalla sobre el petróleo sintético fue enconada. Las partes contendientes acordaron finalmente asignar la tarea de evaluar el proyecto a 2 comités. Uno dirigido por Fritz Mir y otro por Friedrich Jahn, el ingeniero jefe. Al principio los comités en el 31 informaron al Consejo de Administración. El comité de Mir recomendó la continuación del proyecto y el de Jahn su abandono. El comité Jahn informó de que la gasolina sintética a partir del carbón no podría producirse en un futuro previsible a un coste que asegurara un beneficio. La única solución era una subvención gubernamental a la que Jahn, un político conservador, se oponía bajo cualquier circunstancia. Estaba, según decía, por principio en contra de cualquier tipo de subvención por parte del Estado, porque esto conduce necesariamente a la influencia del Estado. Sería mejor cerrar la fábrica. Pero Bosch era una figura demasiado formidable en el asunto de la IG. Al final la Junta Directiva votó a favor de aceptar la recomendación de Termer. El proyecto de hidrogenación de la Bosch se salvó una vez más. Poco después, Bergius y Bosch fueron condecorados con el Premio Nobel de Química en reconocimiento, leo así, a sus contribuciones a la invención y desarrollo de métodos químicos de alta presión. Bosch iba a ser el primer ingeniero en ser tan honrado y su imagen de héroe nacional se hizo más brillante. En esta época un problema externo amenazaba a IG. A medida que Adolf Hitler crecía en fuerza política, sus ataques contra las empresas industriales en las que personal y directores judíos eran fácilmente identificables se hacían cada vez más siniestros. La IG Farben era uno de los principales objetivos nazis como instrumento de capital financiero internacional, decían, dominado por judíos tan conocidos como Max M. Bargur, Arthur von Weinberg, Alfred Merton, Ernst von Simpson, Otto von Mendelssohn-Bartholdy y Kurt Hoppenheim. La IG fue caracterizada como la Isidore G. Farben, una grotesca caricatura de Shylock e IG Morlock, una referencia al dios cananeo al que sacrificaban a los niños. Los directivos de la IG estaban profundamente preocupados por estos ataques e hicieron un esfuerzo para detenerlos a través de un joven y prometedor empleado de la IG con buenas conexiones nazis, Heinrich Gatineau, secretario de prensa de Duisburg. Gatineau había sido alumno de uno de los intelectuales favoritos de Hitler, Karl Haushofer, un geopolítico nazi. De hecho, Gatineau había escrito su tesis doctoral titulada El significado de la urbanización de Australia en el futuro de la raza blanca, bajo la dirección de Haushofer. En junio del 31, Gatineau escribió a su antiguo profesor en nombre de la IG y le decía así: Hace poco me escribió que podía acudir a usted con todas las cuestiones que tuvieran que ver con el partido nazi. La verdad que estaba esperando que el profesor pudiera utilizar su influencia con los nazis para detener la publicación de artículos que caracterizaban a la Farben como un instrumento de las finanzas judías internacionales. IG, señalaba Gatineau, ya estaba siendo atacada por los socialdemócratas y por los comunistas, y le determinaba de la carta: por lo tanto, no es realmente necesario que los nacionalsocialistas sigan la misma línea. Los directivos de IG Farben estaban compuestos por hombres cristianos, hechos a sí mismo, que se habían abierto camino desde pequeños comerciantes, ingenieros y científicos. Sería una buena idea si pudiese hablar alguna vez con Herr Hitler sobre nuestra situación. Le estaría muy agradecido. Herr Profesor, si pudiese ayudarme en este caso.
Gattinau tuvo cierto éxito a la hora de mitigar el ataque contra la IG en la prensa nazi. A final del 31, Bosch le puso al frente del centro de prensa de la IG en Berlín, el lugar más estratégico desde el que tratar con la jerarquía nazi. Durante el año siguiente, Bosch y otros ejecutivos de la IG tomaron nota del electrizante crecimiento del partido nazi. En las elecciones de finales de julio del 32, los nazis se convirtieron en el mayor partido político de Alemania al obtener 230 de los 608 escaños del Reichstag. En agosto del 32, Hitler exigió la Cancillería en un gobierno de coalición. Hindenburg se negó, y los diputados nacionales del Reichstag nazis se reunieron entonces a los comunistas para derrocar al gobierno de Papen. Hindenburg disolvió el Reichstag y se convocaron nuevas elecciones para el 6 de noviembre. Bosch decidió que había llegado el momento de establecer líneas de comunicación con Hitler y tantearle sobre un compromiso con el proyecto del petróleo sintético de la IG en caso de que fuera elegido canciller. Sin embargo, Bosch aún no estaba dispuesto a que ninguno de los altos directivos de la IG fueran vistos asociándose con Hitler. Dio instrucciones a Gattinau para que organizara una reunión entre Hitler y Heinrich Butterfisch, que aunque aún no tenía 40 años, era director técnico de Leuna y una autoridad en la producción de petróleo sintético. Gattinau llamó de nuevo a Haushofer y le pidió que organizara dicha reunión. Haushofer accedió y el secretario de Hitler, Rudolf Hess, la fijó para principios de noviembre en Múnich, justo antes de las elecciones. Cuando Hitler llegó a la reunión con Butterfisch y Gattinau, estaba obviamente muy cansado. Demasiado cansado temían los hombres de la IG para entender un asunto tan complejo como la hidrogenación del carbón en petróleo. Sin embargo, Hitler ya lo sabía todo sobre el proceso y estaba ansioso por discutirlo. Antes de que me diga su punto de vista, me gustaría que escuchase mi actitud sobre todo el problema. Hoy en día, una economía sin petróleo es inconcebible en una Alemania que desea seguir siendo políticamente independiente. Por lo tanto, el carburante alemán debe convertirse en una realidad, aunque ello implique sacrificios. Por ello, es urgentemente necesario que se continúe con la hidrogenización del carbón. La reunión había sido programada para solo media hora, pero se prolongó durante 2 horas y media, con Hitler presionando para obtener información detallada sobre la conversión del carbón en petróleo. Como Gattinau recordaría más tarde, dice, me sorprendió una y otra vez por su asombrosa comprensión para los asuntos técnicos. Antes de que terminara la reunión, Hitler había esbozado un programa según el cual planeaba hacer que Alemania fuera autosuficiente en petróleo con la ayuda de la IG Farbenindustrie. La Primera Guerra Mundial le había enseñado que la escasez de materias primas en Alemania había convertido el bloqueo británico en el arma decisiva que condujo a la derrota de Alemania. Mediante un programa de autosuficiencia estaba decidido a convertir a Alemania de un país deficitario en materias primas naturales a una potencia militar autosuficiente. Hitler aseguró a los visitantes de la IG que su compañía podía contar con su apoyo, tanto financiero como político. Gattinau y Butterfisch, eufóricos por la respuesta de Hitler, informaron a Bosch. Tras escuchar toda la historia de la extraordinaria reunión, Bosch comentó: el hombre es más sensato de lo que pensaba. En las elecciones del 6 de noviembre, celebradas pocos días después, los nazis sufrieron un revés decisivo. Perdieron 34 escaños en el Reichstag, quedándose con 196. Los comunistas, por su parte, ganaron 11 y ahora tenían un total de 100. Los industriales y financieros alemanes, más aterrorizados por el avance comunista que por el revés nazi, acudieron en apoyo de Hitler en ese momento crítico. De hecho, fijaros, 38 de ellos lo hicieron públicamente, incluyendo a figuras tan poderosas como Sachs y el barón von Schroeder de la banca, Kuno de la Joy Lines de Alemania del Norte, Krupp, Wegler y Thyssen del acero, Siemens y Robert Bosch, tío del Karl Bosch de ingeniería eléctrica y de fabricación. Pero nadie de los directivos de la IG. Karl Bosch aún no estaba preparado para comprometerse públicamente. Hindenburg se mostró impasible ante esta coalición de fuerzas financieras e industriales. En su lugar eligió al general Kurt von Schleicher, pero Schleicher fue incapaz de establecer un gobierno estable. Finalmente, el 30 de enero, Hindenburg capituló y nombró canciller a Hitler. Sin embargo, el control de Hitler sobre la posición que tenía era muy débil. Se programaron otras elecciones al Reichstag para el 5 de marzo. El 20 de febrero, Hilman Sachs, ahora entre los miembros más activos de la comunidad financiera que apoyaba a Hitler, convocó a los principales industriales y financieros de Alemania a una reunión secreta en la casa de Hermann Göring. Esta vez la IG dio la cara. Entre los presentes estaba el barón Georg von Schnitzler, uno de los miembros no técnicos más importantes del Consejo de Administración de la IG y conocido generalmente como el vendedor de IG. Su presencia tuvo un poderoso efecto en la comunidad empresarial de Alemania.
IG, después de todo, era la mayor corporación del país. Sachs anunció que esperaba recaudar 3 millones de marcos de los empresarios unidos para la campaña electoral de Hitler. Por indicación de Bosch, Schnitzel prometió 400.000 marcos, con mucho mayor la donación individual que había realizado ninguno de los presentes. El apoyo de IG a Hitler era ahora un apoyo oficial. En las elecciones del 5 de marzo a los nazis les fue mejor que las anteriores. Obtuvieron 5,5 millones de votos. No suficientes para obtener la mayoría de los escaños del Reichstag, pero sí para mantener a Hitler como canciller de un gobierno de coalición. Poco después de las elecciones, Hitler y Bosch se reunieron por primera vez. La reunión pareció ir bien al principio, pero Hitler dio a Bosch la garantía absoluta de que su gobierno apoyaría plenamente el proyecto del petróleo sintético y Bosch accedió a ampliar la planta de Leuna. El autoabastecimiento de gasolina para Alemania era el objetivo común de ambos hombres. Bosch pasó entonces a un tema que sus socios de la IG le habían instado a evitar. Advirtió a Hitler que si se obligaba a los científicos judíos a abandonar el país, tanto la física como la química retrocederían 100 años en Alemania. Antes de que Bosch pudiera seguir adelante, Hitler rugió con la siguiente frase: entonces trabajaremos 100 años sin física ni química. Este es el nuevo canciller. En fin, cuando Bosch intentó continuar con el tema, Hitler llamó a su ayudante y anunció con calculado insulto: el Heimrat desea marcharse. Aunque Hitler no dejó que el episodio interfiriera en su apoyo al proyecto de petróleo sintético de la IG, nunca más volvería a aparecer en la misma habitación con Bosch. En una ocasión, Hitler llegó a una reunión, vio a Bosch sentado en el estrado y se marchó bruscamente. A partir de entonces, los socios de Bosch tuvieron cuidado de mantener a los dos hombres separados. Bosch no se dejó intimidar por la hostilidad de Hitler. Continuó su campaña en defensa de los científicos judíos en Alemania. En abril se enteró de que Fritz Haber había sido obligado a renunciar a su puesto de profesor en la Universidad de Berlín, a pesar de que Haber era un converso al cristianismo y uno de los científicos más venerados en Alemania. Bosch intentó organizar un movimiento entre los premios Nobel no judíos para resistir la persecución nazi, pero con muy poco éxito. El gran físico Max Planck, que no era antinazi y cuya eminencia fue suficiente para ganarse una audiencia con Hitler, suplicó en vano a Führer de que revocara la expulsión de Haber. La respuesta de Hitler fue tan violenta que pasó algún tiempo antes de que Planck se recuperara emocionalmente. Otro de los premios Nobel exclamó asustado y desesperado: no podemos crevar nuestras espaldas por los judíos. Haber finalmente abandonó Alemania, pero unos meses más tarde decidió regresar. En su camino de regreso se encontró con Hermann Schmidt en Suiza. Schmidt le instó a permanecer fuera de Alemania, señalando de que no había que subestimar el terror nazi. Un desdichado Haber no volvió a pisar Alemania. Hombre destrozado, murió en Basilea en enero del 34. A los alemanes, por cierto, no se les permitió llorar su fallecimiento. Sin embargo, en el primer aniversario de la muerte de Fritz Haber, Bosch organizó una ceremonia conmemorativa bajo los auspicios del Instituto Kaiser Guillermo, desafiando a los nazis. Envió una invitación personal a destacados científicos y educadores, a ejecutivos de la IG y a funcionarios del gobierno que habían tenido alguna relación con Haber. Cuando el ministro de Educación nazi se enteró de que algunos de sus subordinados habían sido invitados, prohibió su participación. Decía así: la intención de patrocinar un acto conmemorativo con motivo del primer aniversario de la muerte de Haber debe interpretarse como un desafío al Estado Nacional Socialista. Esta interpretación se ve confirmada por el hecho de que los patrocinadores no han escatimado en instar a los invitados a la ceremonia a que se presenten de uniforme. Más de 500 personas abarrotaron la sala, muchos de la IG, así como los amigos militares de Haber. Sus colegas profesionales, sin embargo, se mostraron más cautos y algunos no acudieron. Max Planck, a pesar de su experiencia con Hitler, sí asistió, y aunque abrió la reunión con un saludo nazi, rindió homenaje al erudito alemán y soldado alemán Fritz Haber. La propia IG siguió siendo acosada por algunas de las figuras menores de la jerarquía nazi. Por ejemplo, las ramas farmacéuticas de la Hoech y la Leverkusen fueron atacadas por su uso de animales para probar medicamentos. Bajo el régimen nazi, la vivisección había sido declarada delito capital. Heinrich Heurlein, el científico médico más destacado de la IG, intentó explicar a un alto mando de las tropas de asalto la insensatez de tal edicto. La respuesta fue que los nazis no querían tener nada que ver con la IG, ya que le dijo era una organización judía internacional. En el cuadro total, estos problemas eran irritaciones relativamente menores,
IG, de hecho, estaba dando grandes pasos para cimentar su posición con el nuevo régimen. Hermann Schmidt fue nombrado diputado nazi honorario en el Reichstag, un cargo que atestiguaba la firmeza de su compromiso con los objetivos de Hitler. Schnitzel abrió un salón Albert en Berlín en el que se invitaba a dignatarios industriales y políticos extranjeros para que se mezclaran, para que charlaran con altas personalidades nazis. El joven favorito de Bosch, Heinrich Buttefisch, se convirtió en coronel de la SS de Hitler, al igual que Christian Schneider, que figuraba entre los más eminentes científicos de alta presión que tenía la IG. Las relaciones con el estamento militar se cuidaron con esmero. Max Illner, sobrino de Hermann Schmidt, había actuado durante algún tiempo como enlace de la IG con las industrias y con el personal dedicado al mantenimiento y adquisición de munición del ejército. A lo largo de los años he desarrollado una buena relación con un joven oficial de Estado Mayor, George Thomas, manteniéndole informado de los avances en la fabricación del petróleo sintético en Leuna. No era en absoluto ajeno a esta amistad el papel activo de Thomas como los oficiales del ejército que presionaban por la autosuficiencia en cualquier materia prima, especialmente en petróleo y caucho. De hecho, ya en el 28 había escrito un memorándum secreto en nombre del Estado Mayor Económico de Municionamiento del Ejército, en el que recomendaba el desarrollo de productos sintéticos, decía, mediante nuevos descubrimientos e inventos, para sustituir las materias primas estratégicas que Alemania tenía que importar del extranjero. Se refería especialmente al desarrollo del petróleo sintético de la IG en Leuna, señalando que cuando los sustitutos de las materias primas extranjeras solo pueden desarrollarse mediante procesos muy costosos y estos deben ser apoyados por el Departamento de Municiones del Ejército. Tecnología y financieramente el pensamiento de Thomas era del tipo no convencional que la IG preciaba. Thomas aún formaba parte del Estado Mayor Económico de Municionamiento del Ejército con el grado de teniente coronel cuando los nazis llegaron al poder. No cabía duda de que Illner era un emisario eficaz de la IG. Por ejemplo, en junio del 33, la IG se había involucrado con el Tercer Reich en una de las empresas más secretas de Alemania, la creación de una fuerza aérea militar ilegal, una violación directa del Tratado de Versalles. Se creó una oficina especial de finanzas independiente mediante un decreto conjunto extraordinario de los Ministerios de Finanzas, Guerra y Aviación para los fines secretos de la aviación militar. Esta oficina de finanzas quedaba bajo el control exclusivo de Hermann Göring, ministro de Aviación, que según decían sería el único que autorizase la aceptación de depósitos y pagos. Tan secreto era este decreto que el conocimiento de su existencia se limitaba a un pequeño círculo de los más altos cargos militares y nazis, e incluido en este selecto grupo estaba Max Illner, que fue uno de los pocos que recibió una copia oficial de este documento altamente clasificado. No pasó mucho tiempo desde que se promulgó el decreto secreto para financiar la Luftwaffe hasta que Karl Krauch recibió la visita del general Hermann Milch, secretario de Estado del Ministerio de Aviación y mano derecha de Göring. Aunque eso sí, hemos de decir que el padre Milch era judío y su madre, Aria, había firmado una declaración jurada de que había sido dado a luz a su hijo fuera del matrimonio con un ario. Eso decía la madre. Y Göring, que no se tomaba en serio el antisemitismo cuando se trataba de sus propios intereses, había dado a Milch su protección declarando: yo mismo decido quién es judío y quién no, y eso es todo lo que hay que hacer, ¿vale? Así que este sí, no es judío, es ario. Bueno, Milch había sido referido a Krauch como un experto en la IG, en quien se podía confiar para dar el informe más exacto sobre la capacidad de combustible líquido en Alemania. Principalmente Milch estaba interesado en saber si el petróleo sintético de la IG era adecuado para la gasolina de aviación. Krauch le aseguró que lo era. Milch preguntó entonces qué nivel de producción podrían alcanzarse en los próximos años. Krauch prometió investigar y enviar un informe a Milch. El 15 de septiembre del 33, Krauch presentó sus conclusiones en forma de tratado sobre la economía alemana de combustible para motores. Propuso, como se hacía mucho en esta época, un plan cuatrienal para la expansión de la producción alemana de combustible de automoción nacional, en la que se recomendaba que la producción de combustible a partir de materias primas nacionales como el carbón se multiplicara por más de 3,5 veces en los 4 años siguientes. El proceso de hidrogenación de la IG era fundamental en el plan de Krauch. Hizo hincapié en que sería fácilmente posible producir gasolina de aviación, así como lubricantes adecuados para aviones mediante la producción nacional. De hecho, dijo que la Lufthansa ya estaba llevando a cabo pruebas exhaustivas. Al día siguiente, Milch mostró el memorando de Krauch al jefe de municionamiento del ejército, el general de división von Bockelberg, y a su ayudante, el teniente coronel George Thomas, nuestro amigo Thomas. Le dijo que el Ministerio del Aire respaldaba
el plan de 4 años de Crouch y sugirió un enfoque energético conjunto. Los oficiales del ejército estuvieron de acuerdo. Durante ese mismo periodo, Karl Bosch pasaba la mayor parte de su tiempo conferenciando con oficiales del gobierno en Berlín sobre la expansión de la producción del petróleo sintético, de la IG, tal y como se contemplaba en el acuerdo con Hitler. En julio, Bosch se sentía tan seguro del progreso de estas negociaciones que comunicó a 2 ejecutivos de DuPont que estaban de visita que había planes para cuadriplicar la producción de 100.000 a 400.000 toneladas anuales. Puede que odiara lo que Hitler representaba, pero tenía pocas dudas de que el compromiso del Führer con el proyecto del petróleo sintético de la IG era auténtico. Solo la IG podía proporcionar a Hitler la famosa autosuficiencia petrolífera. Había algunos directivos de la IG en ese momento que expresaban un apoyo inequívoco al gobierno nazi. Uno de ellos era Karl von Weinberg, que acaba de convertirse en vicepresidente del Consejo de Supervisión de la IG, un puesto en el Consejo solo superado por Duisberg. Aunque Weinberg era judío, dijo a los visitantes de DuPont que daba al movimiento nazi su total aprobación, añadiendo que todo su dinero estaba invertido en Alemania, que no tenía ni un solo Pfennig fuera del país. El 14 de diciembre del 33, Bosch y Schmidt, en nombre de la IG, así como representantes del Tercer Reich, con la aprobación personal de Hitler, firmaron el acuerdo formal. Según los términos del acuerdo y del contrato, la IG debería ampliar la instalación del petróleo sintético de Leuna para que en 4 años, a final del 37, pudiera producirse entre 300 y 350.000 toneladas anuales. El Reich, a cambio, se comprometía a garantizar un precio correspondiente al coste de producción, incluyendo un interés del 5% sobre el capital invertido y una generosa depreciación, y a tomar medidas para asegurar la venta de todo el petróleo sintético no vendido por la IG a través de sus propios puntos de venta. El acuerdo fue un logro tecnológico monumental en la política de poder moderna. Ahora era solo cuestión de tiempo que la IG proporcionara a la Alemania de Hitler una independencia total del petróleo extranjero, un asunto de profunda importancia diplomática y militar. Por tanto, nunca más tendría Bosch que preocuparse por los fondos para su amado proyecto. Y solo después de que la octava fuerza aérea estadounidense bombardeara las plantas sintéticas de petróleo sintético de la IG hasta convertirlo en escombro, eso fue en abril y mayo del 44, Hitler nunca tuvo que preocuparse por el petróleo. Con el plan alemán de autosuficiencia petrolífera fijado, Hitler giró su atención hacia la siguiente importancia estratégica de materia prima más importante, que era el caucho. Dado que la fuente de caucho natural estaba literalmente al otro lado del mundo, Alemania necesitaba desarrollar un sustituto sintético de esta sustancia para protegerse contra un embargo o un bloqueo naval. Por desgracia, la preocupación de Hitler por la autarquía de caucho no era compartida por algunos miembros claves de la burocracia civil y militar. Varios economistas civiles consideraban pecaminoso destinar grandes recursos y fondos a un proyecto de este tipo cuando el caucho natural para almacenar estaba disponible a precios deprimidos en el mercado mundial. Los militares añadieron otra objeción. Ninguno de los cauchos sintéticos disponibles parecía satisfactorio para uso militar y depender de futuras rupturas era demasiado arriesgado. De hecho, entre el 31 y el 32, la IG había suspendido prácticamente su programa de Buna cuando el mercado de caucho natural tocó fondo. Con él desapareció cualquier perspectiva de hacer competitivo el Buna. Cuando Hitler llegó al poder, la operación de Buna de la IG era mínima, pero en breve los planes de Hitler para el futuro de Alemania empezaron a insuflar nueva vida al proyecto. A finales del 33, más o menos cuando se cerró el pacto del petróleo sintético, representantes de municionamiento del ejército y del Ministerio de Economía se acercaron a la IG para reanudar su trabajo en el Buna. Sin embargo, el mero estímulo no fue suficiente para Bosch. Sin la garantía de una subvención suficiente, temía que se repitieran las dificultades financieras que habían acosado el proyecto del petróleo sintético. Para seguir adelante era imprescindible un sólido apoyo gubernamental. Concretamente, Bosch quería que el gobierno asegurara que las compañías comerciales de neumáticos proporcionarían atentos una cooperación de forma efectiva. Esto tenía que ser algo para que el Buna pudiese ser fabricado. Además, exigió que se probaran al menos entre 1.000 y 2.000 neumáticos de Buna en vehículos militares y otros vehículos propiedad del gobierno. En un memorándum dirigido a los organismos gubernamentales interesados, la IG manifestó su actitud de forma bastante rotunda. Decía así: antes de reanudar nuestros esfuerzos a gran escala, es necesario que el gobierno decida si está lo suficientemente interesado en la fabricación de caucho sintético en Alemania como para estar dispuesto a apoyar el proyecto de esta manera. Aún era pronto en el Tercer Reich
y ni el Departamento de Municionamiento del Ejército ni el Ministerio de Economía comprendían la profundidad de la devoción de Hitler por la autosuficiencia militar. Al negarse a ceder a la exigencia de Bosch, el proyecto de Buna continuó en un relativo limbo. En otoño del 34, preocupado por el retraso de la producción de caucho sintético, Hitler se interesó personalmente por el asunto. Nombró a su propio asesor económico, Wilhelm Kepler, plenipotenciario para materias primas y sintéticos, con la responsabilidad específica, en este caso, de los sintéticos. Esto puso a Kepler en conflicto con Hjalmar Schacht, que como jefe en función del Ministerio de Economía tenía la responsabilidad oficial de movilizar a la nación para la guerra. Schacht veía la autosuficiencia económica en términos de conservación de divisas. Por lo tanto, el coste era un factor decisivo a la hora de determinar la elección de sintéticos a financiar y desarrollar. Kepler, que reflejaba con mejor exactitud los puntos de vista del propio Hitler, estaba a favor de la autosuficiencia en materias primas, regida siempre por la cuestión de la necesidad militar. El coste y sobre todo la conservación de divisas eran consideraciones secundarias. El plenipotenciario y el ministro estaban pues en rumbo de colisión. En circunstancias normales, Kepler, que en la vida privada era ingeniero mecánico y propietario de una pequeña fábrica de pegamentos, no habría sido rival para el autoritario y poderoso Schacht. Pero Kepler era un nazi entregado que gozaba de la confianza de Hitler, y eso igualaba mucho las cosas. Kepler convocó una reunión con los representantes de la IG, más el Ministerio de Economía, más el de Municionamiento del Ejército, más la industria del neumático. Señaló al grupo la insatisfacción de Hitler con el programa y el proceso del caucho sintético. El Führer quería que el proyecto se empujara con una fuerza elemental. Telmer habló en nombre de IG, aunque encantado con la directiva de Hitler, creyó necesario señalar una serie de factores que estaban obstaculizando el programa. Los fabricantes comerciales de neumáticos no estaban entusiasmados con el caucho sintético, especialmente el Buna como material para neumáticos. También mencionó las dudas expresadas por el personal y los militares de municionamiento del ejército. Ante tales actitudes negativas, la IG, dijo Telmer, se mostraba reacia a invertir fondos y esfuerzos considerables en la producción en serie del Buna. Antes de asumir tal compromiso, Telmer necesitaba garantías de que los fabricantes de neumáticos producirían neumáticos de Buna a una escala lo suficientemente grande. Los fabricantes de neumáticos, por su parte, declararon que era imprudente producir neumáticos de Buna en masa debido a su asombroso coste. La fabricación de un neumático Buna costaba 92 marcos frente a los 18 marcos de un neumático de caucho natural. Los oficiales del ejército no estaban más dispuestos a seguir adelante con el Buna que el agente de los neumáticos. El Buna, sostenía, no estaba a la altura de los estándares exigidos para su uso militar. Kepler dejó de lado todas estas objeciones. Recordó a los que se oponían que el fomento de la producción de caucho sintético era una idea del Führer y no debía retrasarse. El ejército no tuvo más remedio que combatir en una serie de pruebas exhaustivas durante los 6 meses siguientes. Hitler, que tenía una necesidad tanto propagandística como militar del Buna, no tenía intención de esperar los resultados técnicos. El 11 de septiembre del 35, en el 7º Congreso del Partido Nazi de Nuremberg, anunció al mundo que el problema de la producción de caucho sintético podía considerarse ya definitivamente resuelto. La construcción de la primera fábrica en Alemania, decía, para este fin se iniciará en inmediato. Unos días más tarde, Kepler se reunió con Telmer y se mostró inflexible en cuanto a que el anuncio de Hitler significaba que debía construirse una fábrica de Buna lo antes posible. Telmer, aún cauteloso, accedió a comprometer a la IG en tal proyecto siempre que se minimizara el riesgo financiero. Para ello quería una garantía de compra de la producción de la fábrica por parte del ejército. Kepler, bajo la presión de la declaración hecha por Hitler, aseguró a Telmer que esto no planteaba ningún problema. De hecho, prometió negociar el mismo contrato de compra con las mismas autoridades militares. Pero Kepler no había evaluado correctamente ni la situación ni la propia influencia que tenía el ejército en ese momento. La Oficina de Adquisición de Materiales del Ejército, tras su prueba de 6 meses de los neumáticos Buna, llegó a la conclusión de que no eran satisfactorios para su uso militar. Rechazó la demanda de Kepler de firmar un acuerdo de compra con la IG o de apoyar la construcción de una planta de Buna. En su lugar, el ejército decidió satisfacer las necesidades militares almacenando más caucho natural. La decisión de los militares del municionamiento del ejército de no seguir adelante con el neumático Buna para uso militar fue un duro golpe para las esperanzas de la IG. Al mismo tiempo, Schacht no tenía intención de ayudar ni a G ni a Kepler apoyando un programa de uso civil para el Buna.
Los neumáticos Buna serían demasiado caros, argumentó, para producir divisas para Alemania en el mercado de exportación. La evaluación del ejército sobre su inferior calidad no hizo sino reforzar la posición de Sachs. El Buna parecía estar en serios problemas. Kepler, por su parte, no tenía intención de dejar que Sachs bloqueara el desarrollo del Buna. Planteó el problema al propio Hitler. Tras recibir el apoyo incondicional del Führer, le escribió así a la IG. Como usted sabe, el Führer está muy interesado en acelerar al máximo la construcción de la instalación. Por lo tanto, le pido que continúe con su trabajo de planificación como hasta ahora y que comience la construcción tan pronto como se haya alcanzado un acuerdo entre nosotros. Ese era todo el estímulo que la IG necesitaba. Como resultado de la garantía de Kepler del apoyo del Hitler, Bosch tomó la decisión de construir una planta de Buna a gran escala sin esperar a un acuerdo formal con el gobierno. Seleccionó un gran terreno en Schokapau, cerca del equipo de alta presión de Leuna, y en poco tiempo se puso en marcha la producción. Fue un movimiento audaz en la tradición que había marcado siempre la vida de Bosch. Al principio del 36 el petróleo pasó a un primer plano en la diplomacia internacional. La guerra ítalo-etíope duraba desde octubre del 35 y todos los intentos de la Sociedad de Naciones por detener la agresión de Mussolini resultaban ineficaces. Finalmente la Liga de Naciones decidió dar un paso drástico. Creó un comité para estudiar la imposición de un embargo de petróleo a Italia. El razonamiento era sencillo. Italia, sin una fuente doméstica de petróleo, dependía totalmente de las importaciones. Un embargo de forma efectiva por parte de los miembros de la Liga podría detener por completo sus aventuras militares. Mientras Mussolini y la Sociedad de Naciones discutían, Hitler planeaba agresivas maniobras militares propias. A mediados de febrero emitió una declaración destinada a llamar la atención de sus enemigos potenciales y de la Liga. En la apertura del Salón del Automóvil Alemán, habló del hecho de que Alemania había dominado el problema de fabricar petróleo sintético y caucho sintético a partir del carbón. Y decía así: pueden estar seguros de que estamos decididos a explotar ambos descubrimientos hasta su máximo límite práctico. El milagro del combustible sintético posee importancia política. El público era numeroso, era entusiasta, estaba entregado a su Führer. Y bueno, hizo una obvia referencia con esto a la contemplada acción de la Liga contra Italia, pero añadió que no iba a haber un embargo, y si lo hubiera no habría problema, ya que la IG estaba realizando los milagros que había dicho, ¿de acuerdo? Los milagros que estaban contemplados. Mientras tanto, la Liga de Naciones seguía presionando para que se decretara un embargo. El 22 de febrero se convocó al Comité de Sanciones de la Liga para preparar tal acción. Mussolini declaró que si se imponían sanciones petrolíferas, Italia abandonaría la Sociedad de Naciones y dejaría de considerarse obligada a apoyar el cumplimiento del Tratado de Locarno por parte de Alemania. Este anuncio estaba calculado para presionar a Francia, cuya frontera Italia se había comprometido a proteger como firmante del tratado. La amenaza de Mussolini al final funcionó. El 2 de marzo el ministro de Exteriores británico Anthony Eden, presionado por Francia, accedió a retrasar la decisión sobre el embargo de petróleo hasta que se hubiera hecho un nuevo llamamiento a Italia para que pusiera fin a la guerra en Etiopía. Se dio Mussolini hasta el 10 de marzo para responder. A los pocos días Mussolini comunicó a la Liga que aceptaría en principio el llamamiento de la Liga para negociar la paz en Italia. Sin embargo, el sábado 7 de marzo la agresión de Italia en Etiopía quedó completamente eclipsada por una amenaza mucho mayor para la paz mundial. ¿Cuál era? Pues que Hitler había hecho entrar a sus tropas en Renania violando los tratados de Versalles y Locarno. El mundo se volvía a encontrar al borde de la guerra a la espera de que Inglaterra y Francia reaccionaran y respondieran en apoyo de sus obligaciones derivadas de los dos tratados. Sin embargo, Inglaterra y Francia no estaban dispuestas a aceptar el desafío de Hitler y la ocupación de Renania por Hitler prosiguió sin interferencias. Aunque la Sociedad de Naciones consideró que los alemanes habían cometido un quebrantamiento de la paz, se abstuvo de imponer un tipo de sanciones con la que amenazaba a Italia. Sin embargo, dos países que suministraban gran parte del petróleo alemán, la Unión Soviética y Rumanía, sí aplicaron sanciones propias durante un tiempo. La URSS detuvo todas las exportaciones de petróleo y Rumanía se forró porque subió el precio del petróleo vendido a Alemania. Las acciones soviéticas y rumanas crearon una grave escasez de combustible en Alemania. Para hacer frente al problema, Hitler nombró a Hermann Göring zar del combustible. Toma ya. Sin embargo, antes de que Göring tuviera tiempo a hacer mucho en este cargo, se le presentó una oportunidad mayor: convertirse en zar de toda la economía alemana. Esta enorme delegación de poder surgió como resultado de las tensas relaciones entre Sachs y Kepler.
Para poner fin a la disputa, Hitler asignó a Goering la tarea de mediar entre los dos hombres. Pero a mediados de marzo las condiciones se habían deteriorado tanto que Sachs envió una circular a todo su Estado Mayor prohibiendo cualquier trato oficial con Kepler. Sachs tomó estas medidas extremas no solo por su aversión personal hacia Kepler, sino principalmente porque el resultado del conflicto decidiría quién iba a dictar a la política financiera y económica del Tercer Reich y si la economía sensata iba a dominar la política nazi o viceversa. Los radicales nazis como Kepler y Goebbels eran partidarios de ampliar el gasto público para mantener el empleo y sobre todo para prepararse para la guerra. Sachs por su parte se sentía cada vez más molesto por la sangría de divisas causadas por este programa de rearme militar que se estaba acelerando rápidamente y por su incapacidad para controlar un gasto del gobierno que estaba desbocado y frenar las extravagancias de la burocracia nazi. Llegó a la conclusión de que la autoridad sobre las divisas y las materias primas debía centralizarse en un organismo dirigido por un nazi de gran poder, cuyas políticas él pudiera dominar, o él o Sachs. En los cálculos de Sachs, el jefe nominal sería una figura con suficiente autoridad en la jerarquía nazi para poder imponer las medidas impopulares que tenía en mente. Goering le parecía la elección perfecta para ponerse al frente. Como Goering no sabía nada de economía, Sachs sería capaz de formular la política. A través de Goering, Sachs planeaba deshacerse de oponentes como Kepler y asumir un control férreo sobre todos los gastos del gobierno. Según recordaba Goering, Sachs le llamó y le sugirió que dirigiera una comisión de materias primas y divisas. Le dijo así: se acordó que yo no debía funcionar como experto económico, cosa que no era, pero debería dirigirla y utilizar mis recursos. Goering, sin embargo, era consciente de lo que pretendía Sachs. Su idea era de que yo no sabía mucho de economía y que él podría esconderse fácilmente a mis espaldas. Sachs había cometido un grave error de cálculo. Cuando el 27 de abril Hitler nombró a Goering zar económico con el título de comisario para las materias primas y las divisas, el enviado oficial del gobierno dejó bien claro a Sachs que se había convertido de forma efectiva en su subordinado, en el subordinado de Goering. Según los términos del nombramiento, Goering asumía la autoridad sobre todos los ministerios en materia económica. El New York Times informó de que el coronel general Hermann Goering, así lo titulaban, sustituye desde hoy de forma efectiva al doctor Jalman Sachs como dictador de la política económica y financiera del Tercer Reich. Además, el Times adivinó correctamente el verdadero significado del acontecimiento. Cuando Sachs conoció los detalles concretos del nombramiento de Goering, se puso furioso. El 29 de abril se reunió con Hitler y Goering e intentó que Hitler emitiera un comunicado de seguimiento, un comunicado que aclarara, digamos, que siguiera y que dejara claro que Sachs no estaba subordinado a Goering de modo alguno. En fin, no se emitió ningún comunicado aclaratorio, pero sí se permitió que se mantuviera el primer comunicado, el original. Goering sí hizo una concesión a Sachs. Aceptó utilizar solo un pequeño cuerpo de expertos en su nuevo Estado Mayor, por decirlo de manera, de materias primas y divisas. Puso al teniente coronel Fritz Loew del Ministerio del Aire al frente de la organización y le pidió a Voss que le recomendara a un hombre de la IG para dirigir la investigación y el desarrollo. Voss eligió a su más íntimo amigo y confidente, Karl Krauch. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la cara de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, ¿pero esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difiere de lo que está otra división. Bueno, pues ya está. Y es que ya... Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ay, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el Lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3-5 a veces dan alguna noticia buena.
¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para reggaetón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. ¿El reggaetón? A mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apunto en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale, ahora tú haz lo que quieras. ¿Medio céntimo el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Krauss la verdad que era la elección lógica. Desde septiembre anterior, Krauss había sido el jefe de una nueva oficina de enlace militar en Berlín, cuya misión era proporcionar una cooperación sistemática dentro de la IG en vista del desarrollo actual de la economía militar, particularmente en conexión con materias primas estratégicas en el campo químico de alta presión, como podía ser el petróleo sintético, el cacho sintético y los nitratos. Después de Bosch, Krauss era el mayor experto alemán en química de alta presión. De hecho, en cierto modo se había convertido en el alter ego de Bosch. Cuando Krauss se incorporó al Estado Mayor que he dicho antes de materias primas y divisas de Goering, no renunció a sus puestos clave en la IG. Iba a mantener su pertenencia al Consejo de Administración y su poderoso papel como jefe de la división de la IG, que cubría el campo de la química de alta presión. También siguió actuando como jefe de la oficina de enlace militar de la IG en Berlín, y bueno, dos de los mejores hombres de esta oficina, Gerhard Ritter y Johannes Eckel, fueron transferidos a la oficina de investigación y desarrollo de Krauss. Durante el verano del 36, la nueva organización de Goering trabajó en un plan para aliviar la demanda de divisas y asegurar una base de materias primas autóctonas. Goering y Sachs no tardaron en enemistarse, quien lo ponía en duda. El conflicto Sachs-Kepler quedó ahogado por una batalla por el poder entre Sachs y Goering. Sachs seguía insistiendo en la adhesión a los principios económicos tradicionales. Goering, al igual que Kepler y otros radicales nazis, insistían en que Alemania debía aumentar enormemente los gastos en preparación para la guerra, y esto incluía un programa de materias primas sintéticas enormemente ampliado. Decía así Goering: si la guerra llega mañana, tendremos que recurrir a sustitutos. Entonces el dinero no jugará ningún papel. Si ese es el caso, debemos prepararnos ya en tiempos de paz. Bueno, pronto el caucho sintético se convirtió en un tema, digamos, amargo, ¿verdad?, de desacuerdo entre Sachs y Goering. Goering declaró que el caucho es nuestro punto más débil y acusó a Sachs de ser la razón principal de esta vulnerabilidad. El 27 de mayo, en una de las primeras reuniones del Consejo de Ministros para discutir los materiales de sustitución, Goering, mirando directamente a Sachs, preguntó si alguien tenía alguna objeción a la producción de materias primas de guerra sintéticas. Sachs tomó inmediatamente la palabra para decidir que en principio no tiene ninguna excepción, excepto en los casos en que los precios de los sintéticos estén muy por encima de los precios del mercado mundial, de modo que estos productos de por sí no pudieran competir. Citó entonces el Buna como ejemplo. Era tanto más caro que el caucho natural que su producción era totalmente antieconómica e injustificada. Goering interrumpió para explicar que era necesario considerar la cuestión solo desde el punto de vista de cómo hacer la guerra. Los principios económicos en este caso no tenían validez. Sachs, cada vez más preocupado por el efecto inflacionista del rearme, se mantuvo impasible y persistió en su firme oposición al Buna. A pesar de la postura inflexible de Sachs, Goering le ignoró. Su personal de materias primas y divisas comenzó a planificar una vasta expansión del programa Buna. El 15 de junio, Krauss, en su calidad de gobernador, invitó a representantes del municionamiento del ejército, del Ministerio de Guerra y de la oficina de Kepler a considerar una espectacular ampliación de la capacidad productiva de la planta de Schkopau,
y pasar de 200 a 1000 toneladas mensuales. Una semana más tarde se estaban elaborando planes para una segunda planta de la IG para fabricación de Buna, también con una capacidad de producción de 1000 toneladas al mes. Sachs también se opuso firmemente a otro programa de autosuficiencia que Goering y su Estado Mayor para las materias primas y divisas planeaba instituir. Una propuesta, atentos, para cambiar el rico mineral de hierro sueco por el propio mineral de hierro de baja calidad de Alemania en la producción de acero. A ver, Sachs argumentaba que ese cambio exigiría una transformación extremadamente costosa de los altos hornos de la industria siderúrgica alemana. El consiguiente aumento del coste del acero alemán, argumentaba, haría imposible su exportación. Según Sachs, Alemania no podía permitirse semejante pérdida de divisas. Sachs continuó presionando para que se redujera los gastos militares e insistió en el derecho a decidir cómo debía repartirse el presupuesto militar entre diversos ministerios. Pidió a Goering que tomara medidas inmediatas para resolver la crisis de las divisas, una crisis cada vez más profunda. Goering respondió que no sería nada hasta al menos finales de septiembre. El enfrentamiento entre estas dos poderosas personalidades se precipitaba hacia un clímax. El conflicto llegó a su punto álgido a finales de agosto. Para entonces se había hecho evidente que solo Hitler tenía fuerza suficiente para resolver la disputa. El 26 de agosto dio el inusual paso de preparar un memorando, una de las pocas veces que dio una orden por escrito, hay que decirlo, en el que exponía su decisión de instituir un plan cuatrienal para preparar a Alemania para la guerra. El plan se ocupaba principalmente de lo que Hitler consideraba el principal problema económico de Alemania, que era la acuciante necesidad de materias primas. La solución definitiva, escribió Hitler, residía en la extensión del espacio vital de Alemania para ampliar su base de materias primas. Esto se iba a lograr mediante la conquista. Mientras tanto, sin embargo, Alemania tendría que encontrar una solución temporal dentro de sus propias fronteras. Como Alemania no podía reducir sus importaciones de alimentos, habría que encontrar un equilibrio por otros medios, y esos otros medios no debían ser a costa del realme. Decía así: debo rechazar aquí con la mayor vehemencia la concepción según la cual una limitación del armamento natural, es decir, una limitación de la producción de armas y municiones, puede aportar un enriquecimiento de materias primas que eventualmente podría ser rentable para Alemania en caso de guerra. Tal concepción se basa en una completa incomprensión, por decirlo suavemente, de la tarea y de las necesidades militares que tenemos ante nosotros. Tampoco el almacenamiento de materias primas era la respuesta. Ningún país podía hacer acopio por más de un año. Para más de un año de guerra, y la acumulación de divisas no aseguraba necesariamente la adquisición de suministros durante la misma guerra. Hitler señaló la experiencia de la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania tenía grandes activos en divisas, pero fue incapaz de comprar suficiente combustible, caucho, cobre y estaño. A continuación, Hitler elaboró un programa para, atentos, la solución definitiva de nuestras necesidades vitales durante la guerra. La producción alemana de combustible debía desarrollarse con la máxima rapidez y completarse definitivamente en un plazo de 18 meses, una tarea que debía llevarse a cabo con la misma determinación que se llevaba a cabo el desencadenamiento de la guerra. La producción en masa de caucho sintético debía organizarse y lograrse con la misma rapidez. En este punto, Hitler dejó inequívocamente claro de qué lado se ponía la disputa entre Sachs y Goering. Sachs sugeriría, por cierto, más tarde por qué Hitler se puso de parte de Goering. Decía así: mi incesante lucha por asegurar el ahorro y el uso cuidadoso de las materias primas y las divisas y mi constante insistencia en una ralentización del armamento debieron de ir crispando los nervios de Hitler. Sin embargo, debemos decir que había algo más. El ataque de Hitler a Sachs fue específico. No iba a haber más argumentos de que el proyecto del caucho sintético era prematuro. Según decía Hitler, este asunto no concierne en absoluto al Ministerio de Economía. O bien tenemos hoy una economía privada, en cuyo caso es tarea suya, decía, desvanarse los sesos sobre los métodos de producción, o bien creemos que la determinación de los métodos de producción es tarea del gobierno, en cuyo caso ya no necesitamos la economía privada. Hitler prosiguió el ataque contra Sachs ridiculizando el argumento de los costes. Decía así: cuestión de los costes de producción de estas materias primas tampoco tiene importancia, ya que sigue siendo más rentable para nosotros producir neumáticos caros en Alemania y utilizarlos que vender neumáticos teóricamente baratos, pero para que el Ministerio de Economía no puede conceder divisas. Para Hitler, el coste de las materias primas sintéticas había dejado de ser una consideración decisiva. Utilizando la misma lógica, Hitler también dictaminó que había que aumentar la producción alemana de hierro, a pesar de que el mineral alemán contenía un 26% de hierro, mientras que el sueco era un 45%. Decía así: la objeción de que en este caso habrá que transformar todos los altos hornos alemanes
tampoco tiene importancia y sobre todo no concierne al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía solo tiene que fijar las tareas de la economía nacional. La industria privada tiene que cumplirlas, pero si la industria privada se considera incapaz de hacerlo, entonces el Estado nacionalsocialista sabrá por sí mismo cómo resolver el problema. Hitler estaba advirtiendo a los recalcitrantes productores de acero que si no se ponían de acuerdo y comenzaban a utilizar mineral de hierro alemán, el gobierno nazi construiría acerías de propiedad estatal que se encargarían de ello. De hecho, así se hizo más tarde. Hitler concluía su memorando enseñando que se había desperdiciado casi 4 preciosos años durante los cuales Alemania podría haber llegado a ser completamente independiente del extranjero en tanto combustible y caucho y además parcialmente independiente en el suministro de mineral de hierro. Decía así: así como actualmente producimos entre 700 y 800.000 toneladas de gasolina, podríamos estar produciendo 3 millones de toneladas. Así como producimos varios miles de toneladas de caucho, ya podríamos estar produciendo de 70 a 80.000 toneladas al año. Igual que aumentamos nuestra producción de mineral de hierro de 2,5 millones de toneladas a 7 millones, podríamos tramitar de 20 a 25 toneladas de mineral de hierro alemán, y si fuese necesario, 30 millones. La verdad que para él había que superar esta deficiencia. Durante los 4 años siguientes, Hitler exigió que las fuerzas armadas alemanas estuvieran listas para el combate y que la economía alemana se movilizara totalmente para la guerra. Una guerra que Hitler no te dejaba ninguna duda de que era inevitable. Pocos días después de redactar este memorando, Hitler informó a Sachs, a quien deliberadamente no había entregado una copia, de que planeaba anunciar su nuevo programa económico de autosuficiencia alemana en el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg la semana siguiente. Sachs, horrorizado por las posibles consecuencias de tal programa para la economía, apeló al ministro de Guerra Werner von Blomberg para que convenciera a Hitler de que no hiciera la declaración. Pero Blomberg se negó por una buena razón. Él había formado parte del pequeño grupo selecto al que Hitler había entregado su memorándum y había decidido echar su suerte o ponerse de parte de Goering. De hecho, Blomberg ya había escrito a Goering que sería el factor determinante en la asignación de fondos para sus fuerzas armadas. Allí le solicitaba un aumento tanto del 42% de los fondos militares para el 37. Sachs siguió insistiendo en su oposición, pero fue un ejercicio inútil. Fiel a su advertencia a Sachs, Hitler anunció el plan quadrienal en el Congreso del Partido Nazi. Decía así, voy a poner yo la voz ahora, Dani: en 4 años Alemania debe ser totalmente independiente de los países extranjeros con respecto a todas aquellas materias primas que puedan producirse de algún modo con capacidad alemana a través de nuestras industrias químicas, de ingeniería y minera. 6 semanas más tarde, el 18 de octubre, Hitler designó a Goering plenipotenciario del plan quadrienal para poner toda la economía a punto para la guerra. En palabras del principal periódico nazi, el Völkischer Beobachter, solo habrá una autoridad máxima en todas las cuestiones económicas, el camarada Goering. Bueno, uno de los primeros decretos de Goering en su nuevo cargo fue anunciar la organización para la ejecución del plan quadrienal. Aunque se preveía la participación tanto de Sachs como de Kepler, Goering dejó claro en este decreto que todas las personas y organismos del partido y del Estado que participaran en el plan quadrienal tenían que obedecer instrucciones suyas, y además hacía mucho hincapié en esto de que eran sus instrucciones. El personal de materias primas y divisas de Goering fue transferido a la oficina del plan quadrienal y se le dio la responsabilidad de desarrollar un programa específico de inversiones para el plan quadrienal, un asunto de considerable interés, ¿verdad?, para la IG. Karl Krauch continuó como jefe de investigación y desarrollo con un personal formado casi en su totalidad por hombres de la IG. Uno de ellos iba a ser Johannes Eckel, que fue puesto a cargo del sector del caucho. A partir de ahí, la IG trataría casi exclusivamente con Eckel en sus negociaciones sobre el caucho sintético. Una perspectiva, por lo que podemos imaginar, nada desagradable. El plan preliminar de 4 años para la autosuficiencia alemana, redactado por el personal del LOF en el verano del 36, se había basado principalmente en carbón, hierro y productos químicos. La producción de carbón se decidió era suficiente, no requería expansión. En el caso del hierro, en el otoño del 36 ya se había hecho evidente que la industria siderúrgica alemana no estaba dispuesta a abrir los yacimientos de mineral de hierro de baja calidad en aras de esta autosuficiencia alemana, y Goering había empezado a considerar la posibilidad de, lo que hemos dicho antes, construir una planta de producción estatal. Quedaba la industria química, a la que en los meses siguientes se le iba a asignar el 90% de las inversiones del plan quadrienal. Y de esa parte, la IG iba a recibir el 72,7%. Tan grande era la parte de la IG que el jefe
del Departamento de Química del Ministerio de Economía comentaría más tarde que parecía que el plan cuatrienal era de hecho un plan para la IG. Algunas compañías se opusieron a tal dominio y Schering y Merck, dos compañías farmacéuticas, se negaron a participar temiendo que sus secretos quedaran a disposición de la IG, sin el consiguiente beneficio para ellas. Sachs se unió a la oposición a IG. Si tenía que haber un plan de 4 años, no debía ser un plan para la IG. Expuso este punto tan enérgicamente como pudo ante Goering. Goering seguía dispuesto a intentar aplacar a Sachs, ya que Hitler quería mantenerlo en el gabinete como símbolo de los conservadores. Sin embargo, como observaba un funcionario del Ministerio de Economía, Goering no estaba dispuesto a llegar tan lejos como para hacer concesiones que perjudicaran a la IG. El antagonismo de Sachs hacia IG, pues la verdad que no era nada nuevo, no lo he dicho antes, pero ya en el 33 había intentado crear una unión de compañías químicas independientes para contrarrestar el poder de la IG. Sin embargo, las compañías independientes habían tenido miedo de desafiar a la IG, incluso con ese apoyo del ministro. Finalmente, Sachs llevó sus objeciones al dominio que tenía la IG sobre el plan cuatrienal directamente a Hitler. Pero Hitler había decidido su curso de acción. Alemania debía ser autosuficiente, lo hemos dicho antes, en petróleo y caucho, en 18 meses, y eso requería el genio y las facilidades que le daba la IG. La preparación para la guerra era la luz que guiaba a Hitler en la configuración de la política económica del Reich. Para Hitler, la exigencia de Sachs de que se siguieran las políticas económicas sólidas y convencionales estaba siendo ya irrelevante. Esto se hizo más evidente a medida que avanzaban los planes para la producción de caucho sintético. La Oficina de Materias Primas Sintéticas estaba negociando con la IG una segunda planta de Buna, mientras que Sachs y el personal del ejército, sobre todo oficiales, se oponían firmemente incluso a la primera planta. A pesar de tan formidable oposición, Eckel comunicó a la IG que la autoridad suprema quería la segunda planta. Añadió que el problema de la financiación se resolvería por encima del ejército y del Ministerio de Economía. Los días de Sachs como influencia en la Alemania nazi estaban ya contados. Al final del 37 había perdido todos sus cargos oficiales y en el 44, atentos, iba a estar internado en un campo de concentración. El año 37 marcó un cambio drástico en la IG. Ese año se nazificó por completo. Se abrió la afiliación al partido nazi. Casi todos los miembros de la junta directiva de la IG, que aún no pertenecían, se afiliaron. Ahora entre ellos iban a estar Karl Kraus, Friedrich Mir, Georg von Schnitter, Mark Igner, Otto Ambros, Friedrich Jangen, Christian Schneider, Karl Burster, Karl Lautenschlager y Ernst Buschke. Bueno, hay algunos que ya eran miembros nazis, por ejemplo, Hermann Schmidt, Heinrich Heurlich, Wilhelm Mann, Fritz Gagelwey y Hans Kuhner. En fin, de no poca importancia, en el 37 todos los funcionarios, todo el personal judío de la IG fueron destituidos, incluido un tercio del Consejo de Supervisión. Aquí tendríamos por él a Karl von Weinberg, Arthur von Weinberg, Otto von Mendelssohn Bartholdy, Richard Merton, Ernst von Simpson, Alfred Merton, Wilhelm Pelter y Gustav Schlieper. Frank Bosch ya no era el jefe activo de la IG. El 35 Hermann Schmidt se había convertido en presidente del Consejo de Administración y Bosch había asumido un cargo honorífico relativamente inactivo de presidente del Consejo. Sin embargo, Bosch seguía conservando el respeto de varias figuras clave de la vida nacional alemana. Cuando Hitler emitió una directiva secreta a la Wehrmacht para preparar el ataque a Checoslovaquia, antes del 1 de octubre del 38, dos de los altos mandos alemanes, el general Walter von Braunbrich, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el general Ludwig von Benck, jefe del ejército, buscaron a Bosch, por ser el único líder industrial alemán que no temía decir lo que pensaba. Le preguntaron si la industria alemana estaba preparada para la guerra. Bosch respondió que la industria no estaba preparada y que una guerra era impracticable. Brauchitsch y Beck le preguntaron entonces si Bosch estaría dispuesto a comunicar este hecho a las altas esferas del Tercer Reich, y Bosch aceptó hacerlo. Bosch decidió que el hombre al que había que ver era Goering y habló con Kraus sobre la mejor manera de hacerle llegar este mensaje. Kraus se dirigió al ayudante de Goering, Paul Kerner, secretario de Estado en las oficinas del Plan Cuatrienal, y le transmitió la petición de Bosch. Tuvo mucho cuidado de decirle a Kerner lo que Bosch tenía en mente. 2 días más tarde le comunicaron a Bosch que Goering no le recibiría. A pesar del desplante de Goering, a Bosch el propio Kraus estaba al tanto en el despacho de Goering del Plan Cuatrienal. El diciembre anterior, Kerner había notado ciertas disparidades en las cifras del Plan Cuatrienal preparadas
por las oficinas de materias primas y sintéticas del general Lev y había consultado a Krauss sobre las estimaciones de la oficina del Lev sobre la producción de petróleo sintético. Krauss dijo que las cifras del Lev eran demasiado conservadoras y no podían responder a los propósitos del plan quadrenal. Krauss estaba listo con un plan alternativo que exigía un programa de choque que implicaba una enorme expansión de la producción de la IG. Kerner presentó la propuesta a Krauss y de Krauss a Goering. Love, la verdad, que estaba furioso por las críticas de Krauss y Kerner abandonó el asunto, pero le dijo a Krauss que le informara personalmente si surgía alguna discrepancia en el futuro. A mediados del 38, Krauss renovó su ataque contra las cifras de Lev. Se había topado con las previsiones de Lev para el 38-39 sobre la producción de gasolina sintética, así como buna y pólvora. Y le dijo a Kerner: sé que son erróneas. Pensó que serían desastrosas utilizar esas cifras como base para tomar una decisión militar. Kerner corrió y llevó directamente las advertencias de Krauss a Goering. Al día siguiente, Goering convocó a Krauss, que repitió sus críticas a las cifras de Lev con un detalle demoledor. Goering quedó lo suficientemente impresionado como para tratar el asunto con el general Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas. El general aseguró a Goering que las cifras de Love eran correctas. Krauss se negaba a dar marcha atrás. Señaló, por ejemplo, que la capacidad de ácido nítrico de Alemania era demasiado baja para alcanzar los niveles de producción de explosivos y pólvora previstos por el plan de Lev. ¿Quién iba a conocer las cifras de producción de ácido nítrico mejor que Krauss? A pesar de su cargo oficial, seguía siendo, como hemos visto antes, el jefe de la división de la IG, que producía casi todo el ácido nítrico de Alemania. Un enfrentamiento, por tanto, personal entre Krauss y Lev era inevitable. Finalmente tuvo lugar en la finca palaciega de Goering, en Karinhall. Kerner recordaría más tarde la dramática discusión entre Goering, Krauss y Lev. Krauss expuso sus puntos de vista con todo lujo de detalles, de forma lógica y objetiva, y demostró claramente que Loeb estaba equivocado. Goering me dijo después de esta reunión que Krauss le había causado una excelente impresión, y él quería darle amplios poderes para la construcción del sector químico. Tras esta reunión, un Krauss más seguro de sí mismo ordenó a su personal que revisara el programa de Lev. El plan de Krauss exigía una expansión muy acelerada en petróleo sintético, caucho y metal ligero, así como explosivos, pólvora y gas venenoso. A mediados de julio, Goering dio su conformidad oficial a este programa, que llegó a ser conocido como el Plan Krauss, una medida de creciente influencia y estatus de Krauss en la economía alemana. Hasta ese momento, la munición o el municionamiento del ejército había tenido el control absoluto de toda la producción de explosivos. Según el Plan Krauss, todos los explosivos fabricados para el Plan quadrenal pasarían al control de Krauss. Dado que el general Becker, de municionamiento del ejército, obviamente se iba a oponer a que un civil se hiciera con tal responsabilidad, Kerner sugirió a Krauss que podría ser una buena idea hacer una visita al general. Como Kerner preveía, Becker se opuso enérgicamente a la delegación de esa autoridad en Krauss. Le dijo a Kerner que, aunque Krauss le parecía un tipo objetivo y que seguramente cooperaría, preveía una confusión total si la munición del ejército y Krauss tenía cada uno un plan de producción para los explosivos. En opinión de Becker, la pólvora era un producto estrictamente militar y el control de su producción no debía estar en manos civiles. Krauss contraatacó con un memorando secreto dirigido a Kerner. La producción de explosivos, pólvora y gas venenoso era una parte inextricable de la industria química y, por tanto, todo el sector químico debía estar bajo el control de la única agencia vinculada a la industria. El 13 de agosto, Krauss siguió con lo que denominó el Plan Rápido, que exigió un aumento aún mayor de la capacidad productiva de los productos químicos militares. Pero municionamiento del ejército, todos los departamentos del ejército dedicados a estas cuestiones, continuó con su oposición al dominio civil sobre asuntos que eran tan claramente militares. Ante la inminente invasión de Checoslovaquia, Goering resolvió la disputa. El 22 de agosto puso a Krauss a cargo de toda la producción química del Plan quadrenal, con el título un poquito ampuloso de Plenipotenciario General para cuestiones especiales de la producción química. La guerra se evitó en otoño 38 con la firma del Acuerdo de Múnich. El retraso dio a Krauss un año más para consolidar su poder. Con la guerra como una certeza, en el 39 se retiró por fin de sus deberes cotidianos en la IG. Sin embargo, conservó su posición clave como miembro de la junta directiva y no importaba cuál fuera su papel o su deber en la jerarquía nazi, era ante todo un hombre de la IG. A esta altura, el liderazgo de la IG en la preparación industrial para la guerra era indiscutible. Sus fábricas y laboratorios trabajaban horas extras para la próxima embestida de Hitler contra el mundo.
Haciendo lo que había dicho antes, que el plan de 4 años era un plan de la IG, demostró su valor para Alemania y para IG. Incluso una lista parcial de los productos que IG produjo para el Real alemán demuestra que esta industria fue indispensable. Fijaros, produjo casi todo el petróleo sintético, caucho sintético, gases venenosos, magnesio, aceite lubricante, explosivos, metanol, sueros, plastificantes, colorantes, níquel y miles de otros artículos necesarios para la maquinaria de guerra alemana. Crouch se convirtió en el símbolo de la contribución de la IG al poderío militar alemán. En una fiesta de cumpleaños en su honor, un agradecido Goering se dirigió a Smith y le dijo: «Le agradezco mucho que me haya dado a Crouch». Cuando finalmente llegó la guerra y la Wehrmacht invadió Europa, el propio Hitler concedió a Crouch una condecoración reservada a los héroes, la famosa Cruz de Hierro de Caballeros, llamándole el que obtuvo maravillosas victorias en el campo de batalla de la industria alemana. Nunca antes en la historia de la guerra industrial y una empresa industrial habían ocupado un lugar tan crucial en la planificación militar y la preparación de una gran guerra. Era una asociación militar e industrial en estado puro. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Ya con el principio de la Segunda Guerra Mundial ocupará el siguiente podcast. Espero que hayáis podido entender que, aunque ha sido mucha información y ha habido muchos nombres, era importante entender cómo la IG ayudó a Hitler y Hitler ayudó a la IG a crear a una Alemania militarizada para enfrentarse al resto del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Ha dicho muchos detalles, muchas palabras, muchas cuestiones. Y en fin, como siempre digo, hablo muchas veces muy rápido y muy vehementemente, como dice una amiga. Y pido que sepáis perdonarme. Gracias como siempre, Dani, a poner las voces a multitud de personajes que han aparecido en este largo podcast. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. El siguiente podcast será la IG en la Segunda Guerra Mundial. Espero que también os guste. Gracias por seguir esta saga de Casus Belli. Un saludo y hasta otra.